Y al principio de todo, se nos presenta un nuevo MMORPG en realidad virtual, que cuenta con un mundo 100% explorable. Y además, el jugador tiene 7 especies disponibles para elegir al momento de crear su avatar. Una vez hecho esto, el jugador juega en un mundo hostil, donde deberá derrotar a poderosos monstruos con sus aliados. Pero en cambio, también es posible ganar mucho dinero convirtiéndote en comerciante o herrero que forja armas. Legendario. Dicho esto, el narrador presenta el nuevo MMORPG VR como la nueva puerta. Y poco a poco, el juego se volvió cada vez más mortífero, haciendo imposible salir de él. Y para empeorar las cosas para los jugadores, las muertes en el juego se han convertido en muertes en la vida real, y mientras una niña es atacada, un joven llamado Sin acude a ella para protegerlo, y luego afirma que para poner fin a este juego mortal y desesperado, seguirá luchando, y después de la misión, Sin se despide de sus amigos mientras se dirige hacia una mazmorra, y al llegar al jefe, Sin nota que cumple con todas las requisitos para ser jefe de mazmorra, ya que además de ser fuerte, también es muy rápido. En este, Sin intenta arrancarle la cabeza a la criatura, pero el enemigo logra esquivarla, y además recupera algunas partes perdido de su cuerpo, pero al ver esto, Sin se enoja y ataca a la criatura nuevamente, para evitar que pueda regenerarse, y luego activa su danza de espadas a la luz de la luna, y con esta espada, finalmente logra derrotar al origen, el guardián de la puerta. En este adquiere los elementos, rompedor de límites, el triunfador y el libertador, y luego el narrador informa que ahora que completó la mazmorra, Sin puede cerrar sesión en el juego. Una vez hecho esto, verifica los nombres de los otros jugadores en su mapa y nota que todos pueden salir del juego normalmente, y luego Sin decide abandonar el juego también, pero cuando presiona el botón salir, el niño descubre que aún queda un evento más en el juego, y después de que se abre una puerta, se despierta en el mundo del juego, pero se da cuenta de que el entorno, incluidas las hojas, son demasiado reales, ser solo un juego de realidad virtual, por lo que abre la ventana de estado para verificarlo y se da cuenta de que todos sus atributos le han dado un salto de gigante, debido a los títulos que recibió tras derrotar al último jefe. Sin embargo, al marcar el botón para salir del juego, Sin se desespera, ya que ya no existen las opciones del juego, y al analizar el entorno que lo rodea, siente que ese mundo debe ser diferente del mundo del juego. En este decide utilizar un objeto que tiene la dirección de su base registrada, para intentar regresar a casa, y en el camino se pierde. Te encuentras con unos muros gigantes, que esconden un castillo, y después de caminar un poco más, Sin finalmente encuentra su casa, pero pronto se encuentra con una mujer siendo coaccionada por un grupo de hombres, hasta que una criatura aparece en el lugar, haciendo correr a los hombres. Entonces el monstruo intenta atacarlo, pero Sin logra salvarla a tiempo, y al darle un golpe a la criatura, nota que es capaz de ajustar el poder de sus habilidades mágicas, y además, el peso del ataque físico vuelve a él, haciéndolo todo más real. En esto, la chica se presenta como Tiere Lucent y le pregunta si sabe sobre su maestro, pero Sin dice que no, y luego, Ella afirma que es imposible que una persona no conozca a Schanee Raizar, la subdirectora del santuario lunar, y al escuchar ese nombre, finalmente la reconoce y se emociona al saber su ubicación. Sin embargo, Tiere decide no decirle nada, ya que se acaban de conocer, y además, esos hombres de antes también iban tras su amo. Sin embargo, ella le permite entregar mensajes al azar, pero cada uno cuesta 1000 julios, por lo que toma sus yaos de la caja de artículos, y dice que solo tiene esta moneda, y cuando lo ve equipado con ella, Tiere queda impresionada y explica que la caja de artículos solo se usa por la realeza y algunos ancianos. Y además te informa que monedas house les permiten aplicar hechizos, y esto hace que cada una de estas monedas en promedio 100 millones de julios, y luego ella le pregunta quién es realmente, y Sin se presenta como un simple aventurero de la clase humano superior, y al escuchar esto, Tiere le informa que los humanos superiores se han extinguido, por lo que solo quedan los humanos comunes, como esos hombres que vio frente a la tienda. En esta Tiere explica que los humanos superiores comenzaron a desaparecer después de la Día de Gloria decadente, alrededor de 500 años, y al enterarse de ese día, Sin queda confundido, y eso es extraño. Después de todo, este fue un gran evento histórico, responsable de desaparecer a muchas personas, y luego, recuerda cuando vio los nombres de algunos jugadores desaparecer en su mapa, y asocia esto con este evento que ella está contando, por lo que saltó 500 años en el tiempo después de terminar el juego, en el que le da una moneda How como agradecimiento por la información, y además, Sin afirma que ella, como elfa, puedes usar esa moneda con tus hechizos, y al escuchar esto, ella le pregunta si realmente la ve como una elfa, y Sin la describe como una elfa con ojos y cabello dorados, negro, y luego, Tiere explica que su maestro había cambiado su apariencia con magia ilusoria, precisamente para ocultar su cabello es negro, ya que los elfos con cabello negro son un símbolo de malos augurios, y por culpa de él, ella siempre termina involucrada en tragedias o frecuentes ataques de monstruos, y además, ella también fue expulsada de su aldea y fue en ese momento cuando su amo la salvó, y luego, explica que hay una barrera mística alrededor de esta tienda, y gracias a eso, pudo vivir 100 años en seguridad. Sin embargo, debido a su maldición, terminó siendo atacada cuando salió de la barrera, por lo que le pregunta si hay alguna manera de deshacer esta maldición, y ella le explica que su amo todavía está investigando, pero ella dice que estará bien, aunque no pueda salir de casa. Barrera, y luego Sin le pregunta sobre el origen de su cabello, y Tiere le informa que antes era plateado, pero después de ser maldito, terminó poniéndose negro, y al analizar todo el curso de esta historia, Sin abre la ventana de sus habilidades y descubre que el título de su maldición es un regalo maldito, y habiendo descubierto el nombre de la maldición, Sin afirma que hay una manera de deshacerla, por lo que usa purificación en ella, y simplemente, la mitad del cabello de Tiere vuelve a la normalidad, por lo cual ella le agradece, y dice que es más que suficiente para ayudarla. Sin embargo, siente que la maldición aún no se ha levantado de su cuerpo, pero Sin sugiere que intente salir de la barrera mística, y cuando hacen esta prueba, en realidad no es atacada por ningún monstruo, y con eso, Sin declara que la maldición ha sido levantada, y luego de regresar a la tienda, dice que está feliz de haber sido útil, y Tiere le pregunta
pregunta qué va a hacer ahora. Después de todo, tu maestro no volverá por un tiempo. Y Sin dice que visitará la ciudad más cercana para saber más sobre ese mundo tan diferente, y además, Sin garantiza que si puede confirmar que la raíz es la misma que conoce, esto significa que las posibilidades de que tenga otros caracteres de el apoyo aumenta. En esta Tiere dice que tiene algo perfecto para él, ya que Sin va a entrar al reino de Bailelich. En este caso es una carta de recomendación, y ella explica que esta carta le dará acceso rápido al reino, lo que hace que le resulte extraño confiar en una persona que me acabo de conocer, pero ella le explica que ahora puede confiar en él, porque además de deshacer su maldición, Sin también tiene muchos fuerza, y después de eso, va al reino de Bailelich, y se da cuenta de que la carta es realmente muy útil, y el vecino le informa que esta carta le permite incluso solicitar una audiencia con el rey. Luego van al gremio de aventureros, y luego va al mostrador y pide registrarse en el gremio, pero el encargado le dice que suba las escaleras de la izquierda y allí podrá registrarse. Pero cuando llega allí, inmediatamente encuentra extraña a la nueva asistente. Después de todo, ella se parece mucho a la persona de abajo, razón por la cual la niña presenta al asistente de abajo como Célica, su hermana gemela. Y en cuanto a ella, la chica se presenta como Cílica, y le dice que debe pagar una cuota inicial, además de llenar algunos papeles. Una vez hecho esto, Sin baja las escaleras y explica que su tarjeta solo estará lista al día siguiente, por lo que Célica va. Él le sirve, y en medio de la comida ella menciona que escuchó que él tenía una carta de recomendación de la tienda Santuario Lunar, y luego pide comprobar si la carta es realmente auténtica. Pero de repente, el maestro del gremio también se acerca a él y se presenta como Barlux. Dicho esto, va directo al grano. Y le pide a Sin que le muestre la carta de recomendación del Santuario Lunar, y cuando la toma, Barlux la coloca al lado de una carta auténtico, y explica que las cartas de recomendación resuenan y brillan cuando se las aborda. Y con eso, la carta de Sin pasa la prueba, y luego el niño revela que recibió la carta Tiere, en la que el maestro del gremio él afirma que algo muy importante debe haber sucedido para que ella se haya olvidado de informarle sobre la tarjeta. Y luego propone hacer este servicio, y explica que con esta tarjeta Sin puedes entrar a casi todos los países sin pasar mediante inspección, y además, también puede tener una audiencia con el rey, si se encuentra en algunas naciones como Bailelich, y debido a que ofrece tanto poder a su usuario, muchas personas intentan robar la tarjeta, por lo que Barlux afirma que si no capaz de proteger su carta, debe destruirla ahora. Pero Sin garantiza que podrá proteger la carta. Después de todo Tiere confiaba en él, y luego Barlux dice que eso fue lo que esperaba escucharlo y afirma tener grandes expectativas para Sin. Y al regresar a su habitación, el niño se queja del día agotador que tuvo, y planea comenzar a subir de rango tan pronto como consigue la tarjeta del gremio. Y al día siguiente, va la encargada a buscar su tarjeta, y ella le explica que la tarjeta tiene 9 rangos de aventurero, y cada trabajo completado le otorga puntos que le permiten subir de rango, pero solo puede elegir misiones que están hasta 2 rangos por encima de su. En esto, Sin propone hacer un trabajo de cosecha de pastos de Hills, y después de pasar 3 horas buscando los pastos, se da cuenta quien eligió un trabajo terrible para empezar, y además de eso, se encuentra con un gato con cara de calavera de nivel 359, y luego recuerdo los comentarios de los demás aventureros sobre este monstruo, donde decían que muchos fueron asesinados por él. Y entonces Sin decide iniciar el ataque, y nota que el monstruo tiene una espada con un elemento ligero, por lo que Sin cree que es un monstruo único, y para colmo, su espada comienza a debilitarse, demostrando que se romperá en el próximo ataque. En este caso, decide desactivar su límite, por lo que Sin acaba con el monstruo de un solo golpe. Y luego, la criatura deja caer una piedra preciosa, y Sin rápidamente la recoge, y mientras tanto, un guardia se dirige a la princesa. Rionne está desesperada y la encuentra mirando una espada clavada en el suelo. Después de que Sin ataca el cráneo, enfrentar y tirar la espada en el castillo real, todos quedan incrédulos ante esa escena. Y ante esa escena, uno de los hombres le pregunta a Rionne qué deben hacer con la espada, y ella le dice que llama a un tasador para que pueda determinar la composición de la espada lo más rápido posible, y además, le pregunta, descubre quién arrojó este equipo al castillo. Y al preguntarse quién habría enviado esta espada, Rionne deduce que este individuo es muy fuerte, y en cuanto a la espinilla, se da cuenta de que hay algunas personas heridas frente a él y pregunta qué les pasó, y su compañero le explica que estas personas fueron atacadas en el bosque del norte por un cráneo, y además, informa que de las 12 personas que fueron al bosque, solo estos 4 regresaron vivos del lugar, y al mismo tiempo. Al escuchar esto, Sin asocia a estas personas con los cadáveres que vio antes, y luego su colega comenta una teoría que la gente está planteando al respecto, con respecto a una espada que fue vista viniendo desde la dirección del bosque hacia el norte, y esta espada en cuestión habría chocado con el castillo. Dicho todo esto, pregunta si el chico sabe algo al respecto, y Sin confirma que no lo hizo, diciendo que solo estaba cosechando pastos en una búsqueda para el gremio. Con eso el chico se va, y Sin revela
revela que en realidad fue él quien hizo todo lo que describió y al regresar al gremio, Celica informa que ya se emitió orden de exterminio de alta prioridad contra Skullface, quien es el responsable por hacer todo ese desorden en el lugar. Dicho esto, ella le pregunta qué le gustaría reportar y Sin le explica que ya derrotó al tipo Jack Skullface, en ese caso Celica está visiblemente confundida por lo que escuchó, pero el niño demuestra lo que dice colocando la piedra preciosa debajo de la mesa que obtuvo cuando derrotó a la criatura, y además también informa que su espada terminó en pedazos después de la pelea, y entonces Celica salta sobre él diciendo que este enemigo no es del tipo que se puede derrotar tan fácilmente. Sin comenta que ella siempre es muy seria, por lo tanto, verla tan emocionada lo emociona aún más. Luego, otra compañera de trabajo llamada él se acerca a los dos y les dice que se enteró de Sin a través de sus colegas. Entonces Celica le informa que el chico derrotó a Skullface Jack, y en cuanto a Sin, él dice que no tiene manera de probar lo que está diciendo, que debido a que el equipo del monstruo era muy limitado, ni siquiera se molestó en traerlo con él. Y luego, explican que para poder adquirir el equipo de Skullface Jack es necesario que el aventurero esté en él, menos en el rango B o que tiene buen dinero en la mano, por lo que no habría forma de que un simple aventurero como él despreciara tanto el equipo de este monstruo. Dicho esto, deciden proceder inmediatamente con el análisis de la piedra preciosa, porque si lo que dice el niño es cierto, seguramente habrá algo de maná del monstruo en esta piedra, por lo que Sin habla un poco más sobre las caras de calavera y pregunta si normalmente aparecen con cierta frecuencia en los bosques del norte, y luego explican que los no muertos nacen cuando los rencores o apegos de los muertos se unen con maná, y como el bosque el norte está lleno de monstruos feroces, muchos de los cuales acaban muriendo allí, lo que hace del bosque el lugar ideal para crear muertos vivientes. Sin embargo, él afirma que el maná del bosque no es tan fuerte, por lo que no es tan común que aparezcan monstruos de nivel Jack. Allí, Sin explica que el monstruo al que se enfrentó estaba por encima del nivel 300, y al escuchar esto, recuerdan que las piedras preciosas se pueden usar para determinar la fuerza de un monstruo, por lo que le pide a Celica que la evalúe. Tan pronto, y cuando se quedan solos con Sin, comentan con él que el niño por sí solo es aparentemente tan fuerte como todo un grupo de rango A, por lo que les pide que lo mantengan en secreto, ya que Sin no quiere atraer tanta atención, y después de eso, se va a una de las mesas del gremio, y luego, Celica le pide que acepte compartir la mesa con otra persona, y cuando el individuo aparece, Sin inmediatamente reconoce su equipo, que en este caso es una lanza mágica veneno, y aunque se considera un arma sagrada, tus habilidades rivalizan con las armas mitológicas. En esto, el individuo se presenta como Wilhelm Edes, y cuando se fija un poco más en Sin, nota que el chico tiene una buena equipo a pesar de que es un aventurero novato. Sin explica que vino del campo, por lo que no sabe cuál es el normal tener en esas zonas, y al descubrir que el chico es de afuera, Wilhelm comprende por qué no se asustó cuando escuchó su nombre, y entonces explica que allí su apodo es Wilhelm, el vampiro, porque caza varios muertos vivientes, y al escuchar esto, Sin dice que se confundió, ya que pensó que le habían puesto el apodo de vampiro porque era muy blanco, y tan pronto como dice esto, la gente a su alrededor tiembla de miedo, pensando que el niño está provocando a Wilhelm a propósito, y él, a su vez, explica que la verdadera razón por la que lo llaman vampiro radica en la capacidad drenante de su espada, que chupa la energía vital de su objetivo y se la transmite, y durante la conversación, Celica toma su comida, y después de este almuerzo con el vampiro, Sin se va a la biblioteca, con el objetivo de conocer más sobre ese nuevo mundo del que forma parte, y luego, encuentra una cronología del reino de Baidelich, y al leer el contenido del libro, Sin descubre que el reino fue fundado hace 511 años, y recordando que el declive de la gloria ocurrió hace 500 años, Sin señala que ambas cosas ocurrieron casi simultáneamente, y siguiendo adelante con el libro, encuentra una página que presenta todas las variedades de razas en ese mundo, y date cuenta de que las variables son las mismas que las opciones del juego. Y mientras tanto en el gremio, el maestro convoca una reunión para hablar sobre Skullface, e informa a todos que el responsable de matar a este monstruo solo trajo una piedra preciosa, que, por cierto, está siendo examinada en este mismo momento. Y al escuchar esto, uno de los participantes de la reunión encuentra extraño que este aventurero haya dejado atrás los objetos del monstruo, y luego él se informa que él mismo describió el equipo del monstruo como inútil, y cuando hablan un poco más de la piedra, un señor informa que los resultados de la evaluación de la piedra atestiguan que es de alta calidad, 359, por lo que el maestro del gremio se pregunta si otros monstruos de ese nivel ya han aparecido en el área, y luego, el caballero explica que el nivel de esta jota con cara de calavera lo eleva al nivel de rey. Al respecto, una de las chicas en la evaluación informa que ya están realizando investigaciones al respecto y tendrán las respuestas en el futuro. Al día siguiente, y en cuanto al maestro, pide a los caballeros que estén de guardia durante la noche, que es la hora en que los cráneos suelen atacar. En esto el caballero está de acuerdo con esta decisión, pero pide saber un poco más sobre el inusual equipo que lleva el caballero Skullface tenía, y además, también quiere saber quién fue el responsable de derrotar al monstruo, en lo que el maestro dice que se le permite hablar sobre el equipo de la criatura, pero la persona que mató al monstruo pidió no tener su identidad revelada. Entonces el maestro del gremio le pregunta por qué quiere saber estas cosas, y el caballero le explica que todavía no sabe mucho sobre el incidente de la espada volando hacia el castillo, y además, el cráneo derrotado empuñaba un arma algo inusual. Por lo tanto, la gente relaciona esta espada con el equipo de ese monstruo. En esto le describe la espada al maestro, y con eso notan que este equipo es más fuerte que la espada que está considerada el tesoro de su nación. Por lo tanto, esto la convierte en una espada de nivel legendario, y por eso el caballero
dice que es imposible ignorar a un individuo que fue capaz de derrotar a un Skullface que portaba armas de ese calibre y además, el caballero afirma que hay otro problema y volviendo a Sin, comparte uno de sus pinchos con una chica bestia tipo tigre y luego ella se presenta como Millie y dice que es un tipo muy amable y luego Wilhelm va a buscar a la chica y le explica a Sin que Millie es una de las niñas del orfanato de la iglesia y antes de irse, Millie se despide de Sin y le susurra al oído que salve a cierto zorro que está en el bosque del norte y al llegar a casa, se queda pensativo y decide pasar por el establecimiento Tierra antes de partir al bosque del norte y al llegar allí, Sin le pide a la chica que le envíe un mensaje suyo a Schnee pidiéndole que se reúna con él. Sí, reconoce ese equipo que trajo y cuando veas esa espada, notarás que es un arma de nivel arcaico. Nesosin explica que es la espada Luna Azul, una vieja pieza del equipo de Schnee y entonces, Tierra siente un aura fuerte proveniente de ese equipo como si fuera a ser tragada por la espada en esa espinilla. Explica que su miedo se debe a que la espada está hecha de algunos monstruos legendarios. Y volviendo al tema principal, Sin afirma que esta espada determinará si Schnee lo recuerda o no y antes de irse, él le entrega un sobre de carta vacío y le dice que si tiene noticias de Schnee puede hacérselo saber con ese equipo ya que la carta le llegará independientemente de donde se encuentre. En ese momento, Tierra le pregunta si no podía hablar con Schnee a través de este elemento y Sin dice que ya lo intentó pero la carta nunca llegó. Fue enviado. Después de todo, este artículo solo funciona con personas que ya conoció en ese mundo y luego, Tierra le pide que dale algunas de estas cartas ya que quiere estudiarlas. Y luego de abandonar el lugar, se dirige al bosque del norte en busca del zorro y pronto escucha unas voces que le dicen que se vaya. Sin embargo, sigue adelante y llega a la entrada de un santuario donde las voces se detienen y con eso Sin deduce que ese lugar ser el centro de la barrera. Y al entrar al lugar, Sin encuentra al zorro del que hablaba Millie y se da cuenta que el cachorro fue envenenado y, maldito, en este cura al zorro y luego aparece un ejército de esqueletos de no muertos, pero Sin logra terminar con todos rápidamente. Y luego, las estatuas del santuario se rompen, dando lugar a dos monstruos tipo golem y al notar la niebla negra que rodea los cuerpos de los monstruos, Sin asocia el extraño comportamiento de los golems con este miasma negro. Y luego, Sin simplemente los atrapa, pero ellos crean una densa cortina de humo y atacan, en lo que Sin se siente en peligro. Desventaja a luchar en esa niebla oscura, por lo que el zorro señala el círculo donde estaba, y cuando se queda en el centro del círculo, Sin comienza a ver a los monstruos nuevamente, por lo que les lanza su último ataque, golems, matándolos instantáneamente. Y después de que toda la confusión termina, Sin aprovecha la oportunidad para comprobar el estado del zorro y se sorprende al descubrir que es un monstruo elemental y al analizar toda la situación en un aspecto macro, recuerda que durante todo el juego nunca alcanzó ver golems afectados por miasma y no un monstruo elemental bebé y mientras tanto, Schnee recibe una tarjeta de nivel, acompañada de un objeto mágico y descubre que su maestro ha regresado. Mientras Sin camina con su nuevo pequeño zorro, piensa en esos esqueletos que aparecieron y dice que debería decirle al gremio pronto que, dice que es mejor no hablar del elemento por ahora y luego le pregunta a la zorra si quiere firmar un contrato con él. Le dice que un contrato la une a él para siempre y luego la pequeña zorra se emociona y luego Sin cierra el contrato con ella y luego de haberlo tomado piensa que el siguiente paso sería elegir el nombre para el zorro y ella se emociona nuevamente con él y él elige el nombre y susurra para el zorro y ella está muy contenta con él y entonces él recibe un mensaje de Tierra donde dice que logró hablar con Sin y la respuesta del estúpido es simplemente pedirle a la chica que la salude y así van al gremio y cuando llegan las dos hermanas están juntas en la recepción por lo que comienza una pelea para ver quién le responde a Sin y una de ellas es muy seria cuando dice que él está frente a ella y ella es la que se encargará de su cuidado y luego para reportar todo van al muro de habilidades a buscar algo que hacer. Luego el zorro señala una selección de habilidades, solicitud y se da cuenta de que esta solicitud fue hecha por el orfanato, iglesia y luego tiene ganas de ir allí a ver cómo le va a esa chica zorra que le pidió salvar y rebuznar en el bosque y dice que él también tiene curiosidad por ese poder y decide ir allí y cuando llega uno de las monjas locales le preguntan si puede ayudarlo en algo y él dice que nunca ha estado en un lugar así, vino por trabajo y ella le pregunta si vio su pedido y él dice que decidió ver qué pasa y además qué quiere hacer. Veo a Milla pero cuando dice su nombre, la cara de la monja cambia un poco y dice que la niña le habló entonces la monja lo llama a otra habitación mientras esperaba a Millie viene corriendo hacia él para abrazarlo entonces la monja nota que no es mala persona y le pregunta si así fue como lo escuchó y ella dice que no, pero ha pasado un tiempo desde que vio a Miles apegarse tanto a alguien, por lo que la monja se presenta como Tria y se impide hacerle la pregunta que quería hacerle a Millie antes y le pregunta a la chica si este es el zorro que ella estaba hablando y la chica confirma, sí, entonces Sin le dice a Yusura que le agradezca, porque fue gracias a la chica que logró salvarla y luego Yusura baja de su cabeza y va a agradecerle muy formalmente, por lo que cambia de tema preguntando más sobre la solicitud y ella dice que sí él respondió que debe tener una habilidad y él dice que sí y piensa que, a diferencia del juego, los poseedores de habilidades en este mundo son mucho más escasos y ella dice que en realidad está buscando a alguien que tenga cierta habilidad, así que se puede enseñar y luego pregunta si sería una cura o el envenenamiento es su profesión, pero dice que hay otras circunstancias en juego y dice que debe ser purificación y dice que debe ser pedir mucho y Sin dice que es muy difícil conseguir eso, así que Tria se da cuenta de que tiene una manera de obtener esa habilidad y pregunta si puede enseñarle y Sin dice que sí puede, pero eso dependerá de ella, entonces la monja dice que no tiene tanto dinero para poder pagar, pero Sin dice que
que ese no es el caso, quiere saber más sobre la habilidad de Millie, y también información que la iglesia podría brindarle. Él dice que cómo llegó a este mundo. Ahora tener la iglesia con una fuente de información sería muy bueno, pero él es solo un tipo extraño que acaba de llegar allí y le da esta información. Tal vez no sea tan posible. Entonces la monja está un poco pensativa, pero Millie dice que está bien darle esta información a Sin, y cuando la niña dice que Sin es digno de confianza, la monja simplemente lo acepta de inmediato y dice que no son expertos y que no está segura si podrá recoger a la información que necesita, pero dice que solo quiere saber si alguien viene a la iglesia preguntando sobre algo que le llame la atención. Dice lo más interesante ahora sería el poder de Millie, y Tria dice que Millie tiene el título de compositora de las estrellas. Dice que a veces la chica puede tener visiones del futuro que casi nunca son erróneas. Entonces Sin se da cuenta que la chica puede ver el futuro, y Tria dice que tal vez ella le pidió un favor porque vio algo, y Sin dice que si la gente descubre el poder de Millie tal vez lo descubran usarlos para las cosas equivocadas, y ella dice que advirtió a todos allí que tengan cuidado con lo que ella dice. Además hay un aventurero que era ex huérfano que los cuida allí, por lo que Sin le pregunta si está hablando de Willen y ella dice sí. Después de todo, la mayoría de la gente deja a los niños solos por su miedo, y luego él dice que en este caso quiere aceptar el trabajo y le pregunta si ella es la que aprenderá la purificación, pero ella dice que quiere que otra hermana aprenda ahí. Ella dice que su ex sacerdote tiene una nieta y quiere que sea iglesia por lo que debe aprender, y Sin se da cuenta que hay unas condiciones muy complicadas en medio de todo esto, y ya afuera Sina, dejado de lado por Yuzurra para jugar con los niños, termina sintiéndose triste, y Millie incluso juega con él mandándole fuerzas para que él le pregunta si ella tampoco quiere ir allí y jugar con Yuzurra, pero la niña dice que terminará perdiendo porque es demasiado pequeña para entrar en ese ambiente, por lo que el zorro del miedo, niños, corre de regreso con Sin y salta al brazo de Millie, quien estaba triste por no poder atraparla. Sin embargo, Sin se da cuenta de que todo fue una estrategia de una niña. Después de todo ella no fue allí porque sabía que el zorro regresaría a su lado, por lo que una niña viene a hablar con él preguntándole si él es quien va a salvar a esos niños. Se da cuenta que está hablando de los niños y no de la monja, entonces Sin le pregunta qué quiere decir con eso, y la niña dice que su hermana dice que podrían deshacerse de ese lugar, y Jin pregunta si van a cerrar la iglesia, pero la chica dice que no solo el orfanato, por lo que Sin pregunta más sobre qué está diciendo. Entonces dice que esta iglesia no tiene sacerdote y la nueva tendrá que hacerse cargo. Entonces pregunta si no puede ser la Tria. Entonces la chica dice que para asumir como sacerdote la persona tiene que tener una habilidad especial, y él entonces se da cuenta que por eso necesita la purificación, y la niña dice que quien quiera heredar la iglesia quiere acabar con el orfanato. Entonces la niña recuerda que su hermana dijo que el ex del último sacerdote, la nieta, podría tener derecho a heredar esta iglesia, y así sucesivamente. Sin logra conectar los extremos y comprender todo lo que es sucediendo. Entonces Sin pregunta por qué el sacerdote querría terminar el orfanato, y la niña dice que es porque no les agrada, y ella dice que él es uno porque solo le importa el dinero, y luego Sin entiende todo y Millie les dice que no se preocupen porque Sin ayudará, y la chica dice que sí, dice que no tienen nada de qué preocuparse. Entonces Sin le pregunta si siempre hace todo bien, y ella dice que sí porque siempre sabe las tiendas que tienen buenas promociones y donde se esconden los snacks. Entonces SHIM dice, eso no era exactamente lo que quería. Sabe y nota que la niña tiene mucho cuidado con a quien le revela su información, y después de acariciarla a la hermana los encuentra a todos durmiendo debajo de un árbol, y luego le presenta a la niña que aprenderá la purificación. Él nota que es un poco torpe. Él dice por ella quién será su maestro de ahora en adelante y si aprenderá purificación o no solo dependerá de ella, y luego se sientan a hablar y él les pregunta si saben dónde hay una gran concentración de no muertos de alto nivel. Sin embargo, en el centro de la pregunta, Sin llega allí y pregunta si él es el aventurero que aceptó la misión, y le pregunta qué dijeron y qué está buscando, y dice que hablaron sobre Millie y el aventurero del orfanato que los ayuda a mantener su secreto. Entonces pregunta si no confiaban mucho en él, pero Tria dice que es muy confiable y hasta Mil aprobaron esto, así que Will está más tranquilo, y Sin dice que todo está bien. Después de todo, él no hará nada malo ni utilizará esta información en su contra, y Will señala su lanza hacia él diciéndole que realmente no lo hará porque si lo hace, la usará para matarlo, y él dice que está bien. Luego continúa con el tema diciendo que para aprender la purificación debe derrotar a 200 muertos vivientes de nivel 150 mientras sostiene un orbe sagrado en su mano. Luego dice que el último golpe también cuenta con una muerte, por lo que debilitará a los no muertos y dejará que ella los mate a todos, y dice que la órbita de la luz sagrada es algo difícil de obtener, pero ya tiene una con él, y Tria nota que está diciendo cosas bastante notables de una manera muy despreocupada, por lo que Will le pregunta si Lacia estará bien, y ella termina diciendo que está un poco confundida, pero él decide ir con ellos, y Willam piensa que ella no confío mucho en él, pero Millie dijo que está bien, así que no debería ser peligroso, pero se niega a creer que un novato sin nombre pueda enfrentar tantos monstruos 150 mientras toma a Lacia, y tan pronto como Sin se va, gallina por él, pide hablar con el niño y le pregunta si Elia es una elegida, pero Sin no sabe qué es eso, así que le explica que son personas con habilidades, poderes o conocimientos que no deberían tener, así que Sin le pregunta si saben sobre su vida pasada, pero él dice que no, principalmente saben información sobre objetos y monstruos, y dice que nunca escuchó de nadie que recordara su vida pasada, pero SHIM se confunde con personas que comienzan con múltiples habilidades y títulos, por lo que cree que el sistema de reencarnación del juego debe funcionar y que no renació cuando era niño normal y con todas sus habilidades, y piensa que tal vez por eso los hay humanos están extintos. Y mientras piensa, Willem piensa que el niño no quiere
contar todo sobre él y dice que está bien porque no quiere obliga a Sin a decir algo y luego recibe otra carta de Tiara y ella habla de su maestro. Sin dice que regresará allí cuando termine su trabajo. También le pidió que le avise si quiere dejar Beelid y Tiara también hace una oferta. Apéndice que dice que tiene miedo de tantas preguntas que hizo sobre su máster y poco después Skin recibe una carta de recomendación del Santuario de la Luna y el Willen muestra que también hay un hombre. Cuando tocan sus cartas empiezan a brillar y en otro momento los tres están listos para irse, así que Sin le entrega la orbe a la niña y siguen caminando hasta que encuentran algunos muertos vivientes, se ponen en posición, pero Sin los remata fácilmente dejándolos casi muertos, por lo que la niña usa curación en los muertos vivientes y termina ganando a Kill y Sin se da cuenta de que tal como pensaba la cura, también duele a los muertos vivo. Luego otros dos lo atacan nuevamente, así que Willen también entra a la pelea y finalmente encuentran un sello creado por el gremio y Willen dice que este sello mantiene a los muertos vivientes de alto nivel fuera de allí y cuando entran allí se separan y luego empiezan a dar. La niña mata varias veces y también dice que ganó muchos niveles y él le dice a la niña que cuando aprenda la purificación debe tener al menos el nivel 150. Entonces Willen regresa con el monstruo para que ella lo mate, pero él regresa con el animal todo aplastado y hace el chica grita y ya en otro rincón de ese mismo lugar está la princesa junto con sus caballeros derrotando a unos no muertos y dice que escuchó aparecer allí ese Skullface de alto nivel, así que fue a comprobarlo, pero si no fuera por esta espada que otro día entró volando a su habitación, ella tendría dificultades para derrotar a ese monstruo. Y cuando se preocupan por otro grupo que estaba con ellos, Cine aparece allí diciendo que los ayudará, así que mientras reciben una paliza por una cara de calavera, aparece Cine allí derrotando al monstruo con extrema facilidad, demostrando un increíble manejo de la espada, por lo que todos quedan asombrados por esa chica que es fuerte como el infierno y muy hermosa. Y después de que Eschenee cure a todos los guerreros, uno de ellos le agradece su ayuda y le dice que ya estaba convencido de que necesitaría retirarse, pero ella explica que solo pudo vencer la amenaza gracias a su ayuda, luego de lo cual el guerrero comenta que durante el último mes, los no muertos que no deberían aparecer en las llanuras fantasma han sido apareciendo, sin embargo ya han enviado unidades de élite para cuidar de estas criaturas. Y después de acabar con el último monstruo irregular que estaba en el informe del tipo, Eschenee pregunta si hay algo más que hacer hecho, pero el hombre dice que cree que todo ya se ha resuelto, por lo que ella dice que investigará más a fondo el área y pregunta para que él arroje el objeto mágico que ella le dio en caso de que algo suceda. Y mientras tanto, Will termina de matar a otro no muerto y después de que Lacia usa su magia curativa, notan un efecto diferente con el poder de la chica y luego Sin explica que esto solo ocurre cuando ella cumple con las condiciones para aprender una nueva habilidad. Sin embargo, Will sigue dudando de si su amiga está realmente bien y Lacia no explica que simplemente tenía la mente inundada de pensamientos, pensando en cómo usar su nueva habilidad. Sin la felicita por haber aprendido con éxito la purificación y luego Sin explica que deben abandonar la barrera y regresar a Baidelich una vez que tomen un breve descanso y de repente notan que se está formando una masa de energía negra en el cielo, luego reconocen esa cosa y dicen que es de materia mágica capaz de animar a los no muertos. Por lo tanto, si drenan esta materia de los monstruos, ya no podrán mantener su forma y, en consecuencia, desaparecerá y esa materia da lugar a una criatura de nivel 804, lo que deja a todos aterrorizados. De esto Lacia deduce que estarán bien, alegando que la barrera los protegerá, pero Sin dice que no está seguro de eso y entonces el monstruo rompe la barrera de un solo golpe y al ver esto, Lacia cae al suelo aterrorizada. Y en cuanto al monstruo, comienza a mirarlos fijamente y luego ellos comienzan a huir, haciendo que el monstruo se enoje aún más. Luego, varios otros muertos vivientes emergen del interior del bosque y entonces Lacia empieza a gritar y Will le pide a la chica que se calme, ya que aún pueden huir si pasan junto a los monstruos, pero Sin se niega a huir y, en cambio, usa la habilidad de desactivar el límite y le explica a Will que ya no puede hacerlo. Ignora a estos monstruos una vez rota la barrera, por lo que él se encargará de detenerlos para que no causen más daño. Y en cuanto a ellos, Sin les dice a ambos que huyan al reino y le pide a Will que cuide de Yusua y Lacia por él y luego él dice que debe darle algunas explicaciones cuando regrese. En ese momento, Sin le otorga una mejora física a Will y le aconseja que tenga cuidado al correr. Después de todo, será rápido ahora. Una vez hecho esto, Will intenta llevarse a Yusua, pero el zorro se resiste y decide quedarse al lado de Sin y entonces el chico abre el camino entre los muertos para que esa voluntad pueda pasar. Y después de que se van, Sin desenvaina su espada y ataca a su enemigo con más confianza y cuando termina con todos los hordas de muertos vivientes, el monstruo jefe da un rugido que atrae la atención de más monstruos y Sin se da cuenta de que si la criatura sigue rugiendo, los muertos vivientes nunca dejarán de aparecer. Y luego, los ataca con el rayo de la golondrina voladora, eliminando así a una gran parte de los no muertos y al mismo tiempo, al darse cuenta de esta explosión, Eschenee se dirige al lugar y en cuanto a Sin, nota que el mapa está todo rojo, indicando que hay enemigos por todos lados. En esto se arrepiente no contar con la presencia de Eschenee, pues con ella a su lado tendría muchas más opciones para luchar contra sus enemigos. Y cuando presta más atención al mapa, nota que se acerca un punto azul, lo que indica que un aliado está en camino. Entonces Sin decide tomar un desvío para evitar que su aliado se encuentre con todos estos monstruos de inmediato. Y al llegar a un lugar más seguro, se encuentra con Eschenee, pero antes de que puedan intercambiar palabras, los enemigos comienzan a acercarse. Y luego Yusua crea una barrera para evitarlo. Los monstruos pueden alcanzarlos, por lo que Eschenee aprovecha este momento para lo abraza y luego le pregunta si no tiene algo que decir.
decir. Y Sin a su vez empieza a decir varias cosas solo en la patada, pero ella lo aprieta y le dice que él no le está diciendo lo que ella quiere escuchar, y cuando él nota que sus disculpas o agradecimientos no funcionan, dice que regresa, y luego Eschenee llora emocionalmente y dice que no esperaba verlo de regreso. Después de lo cual Sin explica que terminar el juego de la muerte debería haber borrado sus datos guardados y, mientras hablan, Yusua termina derrumbando la barrera por falta de energía, y con ello los monstruos logran alcanzarlos. Y aunque tienen mucho de qué hablar, Sin dice que primero deben lidiar con estos monstruos, y luego con ambos. Levanten sus manos hacia el cielo y ataquen a los monstruos juntos. Y al acabar con todos los pequeños no muertos, Sin desenvaina su espada y ataca al jefe, derrotándolo con solo un golpe, y antes de morir, el monstruo le pide a Sin que le dé su poder. Luego Eschenee se acerca a él y le dice que el lugar finalmente volverá a ser lo que era antes, y en cuanto a Sin, comenta sobre el momento en el que se separaron para que él pudiera derrotar a Orejin, y Sin revela que después de derrotar al monstruo, la misión aún no está completa. Terminó, ya que había una puerta enorme en la habitación del maestro del calabozo, y después de atravesarla, informa que se despertó en un tierra plana. Y al escuchar esto, Eschenee comienza a comprender lo que pasó, y dice que supo que él había superado el calabozo tan pronto como él. Los jugadores de apoyo informaron que sus maestros comenzaron a desaparecer, ya que a ella le pareció extraño que ella permaneciera. Entonces debería haberse ido juntos, y por eso empezó a buscarlo. Sin embargo, los cambios sísmicos sumieron al continente en el caos, por lo que decidió separarse de su grupo para trabajar. Sola, Eschenee regresa al santuario de la luna, que en este caso es el lugar donde se encuentra hasta el día de hoy, y al escuchar esto, Sin dice que todo está acorde con lo que investigó, y de repente ella le pregunta si hay algo que le molesta, a lo que él dice que no y le pide que no lo llame maestro. Y luego, la chica pregunta qué hay de malo en llamarlo así. Después de todo, él es su maestro, y Sin explica que ella puede causar cierta confusión al llamarlo maestro en público, por lo que decide llamarlo por su nombre, lo que lo incomoda un poco, avergonzado. Sin embargo, él disimula su malestar diciendo que ella siempre debe llamarlo por su nombre, y luego ella le pregunta qué tiene la intención de hacer ahora, y Sin le informa que tiene la intención de visitar el sitio sagrado sobre el que leyó en su investigación en la biblioteca Reino. Y durante la conversación, Eschenee le pregunta si tiene intención de regresar a casa, si encuentra la manera de salir de ese lugar, y Sin inmediatamente responde que sí, y ella está decepcionada, pero dice que esperaba escuchar esa respuesta de todos modos, a lo que Sin le pregunta cuánto recuerda de cuando era un juego, y Eschenee responde que recuerda todo, desde el principio, el día que bajaron juntos a esa tierra, y ella relata que se volvió más consciente de todo desde el día en que él y los demás lo llamaron el juego de la muerte, porque antes de eso, Eschenee sentía como si solo estuviera viendo un video, y en cuanto a Sin, simpatiza con Eschenee y los demás, y dice que apenas puede entender lo que estaban sintiendo en ese momento, a lo que ella dice que lo hizo bien, no decirle nada, ya que eso solo le molestaría. Y después de hablar solo de cosas tristes, Eschenee decide cambiar de tema, y pregunta más sobre el zorro que lleva con él, en el que explica que los dos son socios en un pacto y presenta al zorro como un Yasuo, un ser elemental. En este esquema dice que podía decir por la cola de Yasuo que ella no era una criatura común y corriente, y cuando notó la cola del zorro, se da cuenta de que ahora hay 3 colas, y además de eso, Yasuo habla con él, dejando a Sin completamente inconsciente. En esto el zorro explica que su mente se aclaró después de que esa cosa negra desapareció, y al escuchar esto, Sin recuerda que el santuario donde estaba Yasuo también tenía varias caras de calavera alrededor, y luego le pide al zorro que tenga cuidado de no hablar delante de la gente, ya que esto delatará que no es un zorro normal, pero Eschenee le recuerda que Yasuo tiene 3 colas, lo cual de por sí es algo que generará desconfianza en él. Gente, ante eso, Yasuo fusiona sus colas en una, dejando a Eschenee sin palabras, y luego pide acariciar al zorro y dice, ese Sin siempre la sorprende con cosas nuevas, al fin y al cabo es la primera persona capaz de domesticar a un elemental. Sin embargo, Eschenee dice que esta criatura elemental no es de tan alto nivel como la que enfrentaron antes. Y luego de hablar, Sin decide irse, y le explica que ya ordenó a sus compañeros que siguieran adelante. En ese Eschenee dice que podrían terminar encontrándose con ellos en el camino si se dan prisa, por lo que Sin decide correr, porque no quiere que lo hagan. Nadie informa al gremio de lo que pasó allí, y mientras tanto, Lacia le pregunta a Wii si Sin estará bien, y él la tranquiliza diciendo que sí y afirma que Sin es un chico muy fuerte, y a mitad de camino, nota que algo viene a una velocidad absurda, y entonces le pide a Lacia que se aleje, y ella deduce que ese monstruo de antes los persiguió hasta allí. Sin embargo, el que aparece es el propio Sin acompañado de Eschenee, y al verlo, Wii le pide que no lo confunda de esa manera, y, mientras tanto, los hombres de Rionne investigan el lugar de la pelea que tuvo lugar entre Sin y los no muertos, y pronto notan un abismo gigante en el suelo. Luego, Rionne se acerca a ellos y les informa que después de esa voz misteriosa, apareció de repente una horda de caras de calavera, pero la luz llenó el cielo, acabando con los cráneos y curando a todos los heridos, mientras Rionne se pregunta quién lo habría hecho esto, y de repente uno de sus subordinados aparece con la espada Sin, y dice que encontró el objeto en el suelo, al borde del fisura, lo que indica que esta espada fue la que originó la que estaba en el suelo. Y además, nota que en la espada hay un dibujo de un pájaro, que por cierto, es el mismo dibujo que hizo un conocido herrero. Estampa sus espadas, por lo que golpea el suelo con la espada para hacer una prueba, y confirma que la hoja no ha tenido el más mínimo daño, desgaste después del golpe. En este afirma que solo un herrero es capaz de forjar tan buenas espadas y usa un halcón como patrón, en este caso, hablando de un humano superior conocido como y al escuchar la deducción de su subordinado sobre quién
quien forjó la espada, Ryone dice que no tenía idea de que todavía existía humanos superiores en el mundo. El subordinado se da cuenta de que se trata de un tipo muy loco, ya que el propio propietario, Sword, lo trata como algo desechable y digno de ser desechado. Y en cuanto a Ryone, recuerda que el herrero negro era el dueño del santuario lunar, por lo que decide ir a visitarlo a continuación. Regresa al reino, tras lo cual el subordinado le pregunta qué piensa hacer si un humano superior está realmente allí. Regresa, y Ryone afirma que lo desafiaría a un duelo. Y al escuchar esto, la subordinada le sugiere que no ataque repentinamente al herrero, dando la excusa de que solo estaba probando sus habilidades, y mientras tanto, Wilhelm actúa con dureza hacia Sin, en lo que el niño explica que SNE fue responsable de acaba con ese señor de antes. Claro, Wilhelm le recuerda que fue Sin quien liberó la corriente de maná, por lo que no debería darle todo el crédito, y al escuchar esto, Sin se sorprende al ver que se dio cuenta de todo, y Wilhelm dice que esto es algo obvio de notar. Después de todo, Sin lanzó un hechizo llamativo al mismo tiempo que lo alcanzó. Dicho esto, le pide a Sin que deje de jugar y le explique toda la situación claramente, y cuando se encuentra sin salida, Sin revela que es un humano superior, en lo que Wilhelm finalmente entiende por qué el chico tiene tanto mana, y en cuanto a Sin, pregunta si queda algo con respecto a los humanos superiores. En esto Wilhelm dice que hay algunos registros sobre ellos que describen a los humanos superiores como seres fuertes y muy hábiles en sus especialidades, y debido a esto, muchas personas los veneran como dioses. Y en medio de la conversación, Sin revela que él también es herrero, pero al ofrecer sus servicios a Wilhelm, este los rechaza, debido a que la cara del chico no era nada amigable. Y de repente, Lacia se despierta y se sorprende al descubrir que SNE está junto a ellos, y luego todos siguen su camino, y Sin sugiere que se separen cuando lleguen a la puerta. Wilhelm acepta esto sin ningún problema, y dice que su misión es solo hacer que Lacia desarrolle una habilidad, como cualquier problema que ocurra en la iglesia será su responsabilidad, y al escuchar esto, SNE afirma que sigue, completa con lo que muestra tu imagen. Y cuando llegan a la puerta, Sin le da a Wilhelm una carta mágica que le permite enviar mensajes a cualquiera, y entonces Sin le pide que le avise si pasa algo. Carro Wilhelm dice que recurrirá a cualquier cosa para no usar la tarjeta. Después de todo, Sin terminaría metiéndose en una situación complicado si eso le ayudaría, y al escuchar esto, el niño entiende, pero le pide a Wilhelm que lo involucre en esta situación de todos modos. De esta forma podrá dormir tranquilo y saber que su amigo se encuentra bien. Y además, Sina dice que no puede dejar ir a Wilhelm y a los niños que intenta proteger, por lo que decide aceptar la carta de Sin, y deja en claro que no hará ninguna ceremonia para enviarle un mensaje si lo necesita. Y después de que cada uno sigue su propio camino, Schen explica que aunque Sin es muy fuerte, nunca dejó que se le subiera a la cabeza, y también siempre protegió a los más débiles. Dicho esto, se dirigen a la tienda y, al verlos, Tiera va hacia Schen y le comenta sobre la persona que había dicho que era un conocido suyo. Entonces Schen nota que la chica está visiblemente agitada y le pide que se calme primero. Luego ve a su maestro acompañado de Sin, y luego sugiere que coman algo primero. Después de todo, la historia debe ser dicho será muy largo, pero primero, Schen le informa que Sin es el dueño de la tienda Santuario de la Luna, lo cual Tiera queda asombrada, porque el dueño de esa tienda es simplemente un humano superior legendario, y luego Sin le recuerda que él se ha presentado de esta manera ante ella antes. Pero Tiera dice que no le creía al 100% en ese momento, pero ahora que su propio maestro es. Al confirmar esta información, ella señala que él siempre ha dicho la verdad todo este tiempo y se disculpa por no haberlo hecho, haberlo tomado en serio desde el principio. Y Sin, a su vez, la tranquiliza, diciéndole que prefiere que lo traten de una manera más informal, y notando que todavía no mostró su compañero, Sin le presenta a Yusua a Tiera, su zorro elemental. Y después de eso, deciden ir a comer, y cuando se encuentran con todos esos platos, Sin nota que lo hizo muy bien al entregarlos. Esos ingredientes para Schen, en esta Tiera dice que es capaz de ver cierta aura en la comida, y Sin explica que las carnes eran cortes térmicos de leones y reyes orcos. Y en cuanto a las verduras, eran un rábano sangriento y una cebolla karima, y en cuanto a las frutas, Sin le entregó al Schen una fruta, idea y una pera tropasiana. Y además de estos ingredientes obtenidos de él, Schen dice que también usó algunos otros ingredientes de alto nivel en esta Tiera. Ella queda perpleja por lo que escucha, ya que todos estos ingredientes son prácticamente imposibles de conseguir, y en cuanto a Sin, él muestra interés en saber más sobre esta aurea que ella puede ver en los alimentos. Y luego, Schen explica que esta aurea es el mana que proviene de los ingredientes, una aurea muy común en monstruos poderosos y plantas raras. Dicho esto, piden un itadakimasu y se preparan para comer, y cuando lo notan, se sienten un poco incómodos con esta tradición. Sin le pregunta si normalmente le agradece la comida antes de comer, y Tiera dice que sí, ya que aprendió esta costumbre de Schen, quien a su vez aprendió de su maestro Sin. Y después de la comida, a Sin se le informa que los otros personajes secundarios están viviendo sus propias vidas, por lo que Schen estaba menos preocupada por él, porque pensé que Sin también viviría su vida ahí fuera. Y él a su vez afirma que se siente mejor al ver que no estaban tan preocupados, y notó que el niño se preocupa demasiado por todo, y cuando la mira, nota que la chica está borracha. Entonces Schen decide hacerla descansar un poco, y Sin va a su habitación a hacer lo mismo, pero en mitad de la noche. Al amanecer se despierta sintiendo algo pesado en su cuerpo, y al principio Sin cree que es Yusua, pero la ve del otro lado, desde la cama, y luego, se gira hacia un lado y ve a Schen acostada en la cama con él, y de repente ella comienza a soñar con algo que derrama algunas lágrimas sutiles, pero Sin no entiende qué significan exactamente esas lágrimas, pero le pido disculpas por hacer algo que la decepcionó. Y al amanecer, Sin se topa con el brillo del sol
sol golpeando su rostro y cuando mira hacia un lado ve cabello plateado debajo de la manta. Entonces Sin comprueba quién está allí y se sorprende al ver a Yusua en forma humana y luego la envía a buscar algo que ponerse. Pero en lugar de obedecerlo, ella comienza a abrazarlo y luego Sin le separa algo de ropa y le explica que eso es el tipo de ropa que suelen usar las bestias elementales en los juegos. Y después de que ella se viste, los dos van a la cocina a comer con Schenne y Tiera y luego Sin aprovecha y le pregunta a Yusua o por qué ella estaba en ese santuario. Y ella le explica que se quedó en ese lugar para no sufrir más y en cuanto a los símbolos escritos en el suelo, dice que no conocer su origen, en el que le pregunta si sabe de un incidente ocurrido hace 500 años y que implicó la desaparición de muchos gente y Yusua dice que ella tampoco sabe nada sobre este incidente ya que siempre ha estado durmiendo y aprovechando la luz del sol hasta que un día en particular se despertó luego de escuchar sonidos estruendosos que destruyeron la montaña al instante. Pocos, por lo que lo único que podía hacer era mantenerse firme para evitar un desastre natural mayor. Y debido a que se había esforzado tanto ese día, Yusua decidió ir a descansar al santuario hasta que cierto día las cosas a ella le parecían feos, pero Sin apareció justo a tiempo para salvarla. En este explica que solo logró salvarla gracias a Millie, por lo que deciden comprarle algo como una forma de gracias por la ayuda. Y al escuchar esto, Schenne sugiere que regalarle cafalles, que en este caso es un dulce asado élfico que prepara la Tiera y cuando hablan un poco más, Schenne va directo al grano y dice que quiere presentarle a Hirot a Sin. En esto se sorprende al descubrir que Hirot está vivo. Después de todo han pasado 500 años desde la decadencia de la gloria y los animales como Hirot solo viven 150 años como máximo. Niso Schenne le informa que no le queda mucho tiempo de vida y además Hirot está esperando a Sin, por lo que ella le recuerda que Hirot unió a todas las tribus de bestias, formando así una alianza llamada Bestias Fárnidas, y el actual rey de esta organización tiene todo el poder militar y habilidades de un líder, lo que le permitió a Hirot esperar para brillar en paz. Y al escuchar esto, el niño se emociona por ir a verlo, pero dice que primero tendrá que arreglar algunas cosas, así que decide. Se va al día siguiente, y Tiera, a su vez, dice que él se encargará de la tienda como siempre. Sin embargo, Schenne afirma que irá con ellos, ya que ahora no necesitan preocuparse por la seguridad del lugar, ya que Sin está allí, y él, a su vez, dice que Tiera también debe viajar, pero antes de eso, Sin señala que tendrán que comprar alimentos y equipo. Y en cuanto a Schenne, ella es la responsable de comunicar al reino sobre los Skullfaces, por lo que Sin decide unirse al gremio. Después de forjar algunas espadas, y dice que buscará una misión en dirección a Farnit mientras están separados, como hasta entonces, tiene la intención de aumentar su rango. Y en cuanto a dónde se encontrarán nuevamente, Sin dice que les informará a través de una tarjeta de mensaje. En esa, Schenne sugiere que formen un grupo para poder usar el chat de voz. Y luego Sin decide llevar a Tiera al gremio y aprovechar esta oportunidad para convertirla en una aventurera también, así que va a la fragua con Yusua y le pide que no toque nada. Después de todo, entre estas armas también hay algunas malditas. Y luego va al equipo y comienza a forjar algunas espadas y en el proceso se da cuenta de que es capaz de saber de forma intuitiva de martillar debido a la nueva habilidad que adquirió. Y después de un rato, Sin finalmente termina de hacer la primera espada y nota que terminó exagerándose ya que la espada quedó mucho más poderoso que cualquiera en ese mundo. Y al notar su cara de preocupación, Yusua deduce que la espada fue un fracaso y Sin le explica que está bien. Sin embargo, no podrá ponerlo a la venta debido a que su nivel es tan alto. Dicho esto, vuelve a trabajar y logra hacer algunas espadas de nivel inferior y después de terminar el trabajo, Tiera aparece allí luciendo un atuendo diferente al convencional. Y al salir a la calle después de tanto tiempo, Tiera termina dejándose llevar un poco, dejándose sus glándulas mamarias muy marcado y al ver que estaba vigilando sus pechos, Tiera le ordena que corra con todos los costos del viaje. Después de todo este es el castigo que merece por espiar los pechos de una dama. Y ver la ciudad después de pasar confinada en la tienda Tiira durante mucho tiempo, está impresionada por la cantidad de gente que hay allí. Dice Sin que todavía hay poca gente en la ciudad y Tiira, a su vez, sigue asombrada por todo, por lo que Sin compara su emoción con la de un niño en un parque de diversiones por primera vez, y él, Amanda, tiene cuidado de no se pierda allí y dice que primero se encargarán de las tareas pendientes y luego usarán el tiempo restante para hacer lo que quieran. Es un gran problema para ellos ir directamente al gremio y estaba muy emocionado con todo. Sin siente que nunca tuvo miedo de salir de esa tienda y en el camino él le pregunta si realmente sabe dónde está el gremio y Tiira deja de caminar inmediatamente, demostrando que está completamente perdida. Sin toma la iniciativa y comienza a ir por el camino correcto y cuando nota que están tomados de la mano, su corazón da la dirección equivocada y llegó. En el gremio, Jin completa su aumento de rango, alcanzando el rango, y se pregunta sobre eso porque ni siquiera ha terminado un solo trabajo, pero la recepcionista del gremio le recuerda que ya derrotó a un Skullface de alto nivel junto con sus Skullface Horn Y. Debido a esto, decidieron ascenderlo, pero ella personalmente piensa que debería estar en el rango A, pero Sin cree que los otros aventureros no verían con buenos ojos una promoción tan grande como esta. Como asistente, observa la Tiira al lado. Él se pregunta sobre su relación en este. Sin le explica que los dos simplemente decidieron viajar juntos y por conveniencia decidió llevarla al gremio para registrarse también y para que ella tenga una tarjeta del gremio. Pero después de escuchar todo esto, el asistente desconfía de ellos y sugiere que la policía en realidad es su novia. Después de todo, ella descubrió que los dos estaban corriendo por la ciudad de la mano camino al gremio y le parece extraño que esta información se haya difundido tan rápido y por eso el asistente explica que todos prestaron atención a la belleza de Tiira y por eso seguían comentando
molestando tanto, por lo que Sin deja el tema de lado y pregunta si tiene alguna información sobre lugares sagrados, en este caso aquellos lugares que fueron destruidos en el declive de Gloria. El encargado dice que no puede revelar esta información a cualquier persona por debajo del rango B, por lo que Sin está dispuesto a hacer la misma pregunta después de subir de rango y dice que incluso la cultivará. Sin pide algo de trabajo para completar en el camino, por lo que el asistente encuentra en el trabajo donde una persona pide una escolta para su carro hasta el puesto de control de Byron. En este Sin habla con Tyr y ambos aceptan el trabajo y la señora les informa que los contratistas se irán esa tarde después de que suena la campana 3 veces y además los contratistas ya están con 2 aventureros, así que Sin y Tyr necesitaban unirse a ellos. Dejé que el local notara que tendrán mucho tiempo libre hasta que su tarjeta esté lista, por lo que Sin sugiere que den un paseo por la ciudad y en el camino se encuentran allí. Ella pregunta ¿quién es esa chica que está al lado? Luego Tyr se presenta y luego Laia dice que es la monja de esa iglesia de al lado y conforme avanza la conversación Tyr dice que es empleada de la tienda Santuario Dalois. Laia se sorprende al saber eso y pregunta cómo la chica logró convertirse en aprendiz de cine. Después de todo ella es una maestra muy estricta. Dicho esto, van a la iglesia y Milla le agradece a Sin por lo que le hizo al orfanato porque gracias a esta isla el lugar no cerrará y además se afirma que él también la ayudó con sus objetivos pues gracias a Sin se convertirá en la próxima sacerdotisa de la iglesia. Sin pregunta por Willen y las chicas explican que están investigando a ese misterioso sacerdote frente a él. Y por cierto, dice que no renunciará a sus planes y escuchará. Sin recuerda que apenas conocen la motivación que llevó a ese tipo a querer apoderarse de la iglesia y como precaución Sin les entrega un colgante encantado con varios tipos de magia en él. Todos le agradecen su ayuda y en medio de al finalizar la conversación los otros niños aparecen por ahí para ver a Sin pero de repente todos empiezan a abrazarse demostrando que ella realmente les gustaba y luego de eso se van, así que ahí se disculpa por la confusión que causaron los niños, pero la niña dice que todo está bien y explica que simplemente no tenía la costumbre de jugar con los niños y dirigiéndose al gremio, finalmente recibe su tarjeta y Sin dice que solo necesitará conseguir el santuario lunar por ahora. A partir de octubre, toma un cristal encantado con hechizos y teletransportación y explica que ese objeto solo puede usarse una vez y teletransporta a su poseedor a un lugar ya determinado, por lo que usaron ese cristal para llegar rápidamente al santuario lunar. Quiere tanto esos cristales que tiene los materiales necesarios para ello, entonces Tyr recuerda que es un rumano legendario, por lo que es natural que sea capaz de hacer cosas tan increíbles. Dicho todo eso, usan el cristal que rápidamente los lleva directo al santuario de Loa. Luego Sin guarda el lugar en un colgante mágico y con eso finalmente terminan con sus obligaciones y Sin dice que ahora pueden ir al lugar de trabajo y llega a uno de los aventureros contratados por Nak y en este caso será su compañero de trabajo y después de que los dos se presentan, el aventurero también los saluda y dice que es Zack. Luego el otro aventurero va hacia ellos y se presenta como Tsubaki y después de que todos se reúnen, el comerciante Nak finalmente llega y dice que cuenta con ellos para llegar Byron y con esto todos se suben al carro y se dirigen hacia el destino. Mientras tanto el rey es informado que el santuario de la luna ha desaparecido y hablando de ese lugar el rey recuerda que este santuario es una estructura móvil que sobrevivió al declive de la guerra y más allá de eso ni incluso los individuos o monstruos más poderosos pudieron invadir esa tienda. Fue desde este lugar que se hizo mediante tecnología perdida y para el rey el hecho de que ella desapareciera es un gran problema para el reino de Bielid y su hija pregunta qué pasó. Así por lo que el sirviente le informa que se dirige al castillo y llegará más tarde ese día. Nuestra hija dice que Rion aún no ha regresado y además que aún no tienen suficiente información para decidir nada por lo que deben esperar su regreso para que sepan qué hacer. Mientras tanto Nike les pregunta a Sin y Tyr si han matado gente antes de verla asustada por el aire repentino de esta pregunta. Sin explica que a veces necesitan pelear en trabajos de escolta. Después de todo, es común que sean atacados por bandidos que por monstruos. Tsubaki informa que ella es capaz de poner fin a cualquier amenaza que se presente, por lo que Sin tiene la idea de explicar un poco sobre lo que cada uno es capaz de hacer en batalla, y Gan dice que su ocupación es samurai y su rango es aventurero A, pero no puede lanzar ninguna magia, mientras que Tsubaki es un luchador de rango E, que es capaz de usar hechizos de apoyo para aumentar la velocidad y después de que los dos presentan sus especialidades, él avanza y dice que ella es una alquimista. Sin embargo, ella también es capaz de usar el arca y la espada, pero como Tyr recientemente se convirtió en una aventurera, solo está en el rango G, y además también es capaz de lanzar hechizos curativos simples y en cuanto a Sin, se presenta como un samurái. Al igual que Jin, sin embargo, su rango está ahí y también es capaz de lanzar algo de magia de fuego y relámpago y finalmente presenta a Yusora que aunque no lo parezca es un monstruo increíble y muy fuerte. Esto se gana una nota que Sin debe haber pasado por algún entrenamiento muy específico. Después de todo nunca ha visto a ningún samurái que fuera capaz de usar magia y además le sorprende el hecho de que el niño logró domesticar a un monstruo ya que es muy raro que alguien pueda hacer eso. Y cuando le pregunta si nació en Inomoto y Sin dice que no, ella explica que la mayoría de los samuráis son de Inomoto y es el segundo samurái que ha conocido porque el primero fue el mismo G. Al hablar más de los samuráis, nota que tienden a desviarse mucho de la norma en diferentes áreas de la vida, siendo muy excéntricos y escuchando esto, afirma Chin que esto es en realidad una cualidad. Después de todo, puede ser cualquier cosa, desde un tanque hasta un atacante, pero Tsubaki dice que esto no sería posible porque estas ocupaciones son muy diferentes y requerirían que el individuo fuera un caballero y un berserker, y en este Sin entiende su punto de vista pero le deja claro que ellos también son muy fuertes y aunque ella está de acuerdo
acuerdo con él, Tsubaki sigue pensando que esa es una idea un tanto extraña, mientras que Hagan le vuelve a hablar de su ciudad natal, Inomoto, y le informa que el lugar de donde provienen la mayoría de los samuráis es una nación insular única creada a partir de un desastre natural, y Inomoto tiene varias sedes de gremios samurái y ninja, y debido a esto, muchos de los que se dedican a la batalla en Inomoto tienen una admiración especial por los samurái debido a él. Su influencia en la nación en sin pregunta sobre los gremios en Inomoto, y Gana dice que los más conocidos son Kao Fugetsu Majin Poruku y Kuromi Jinja, aunque hay varios otros gremios pequeños. No son tan famosos en comparación con estos cuatro principales, y en medio de la conversación el carro se detiene repentinamente, todos se bajan de él y se topan con un grupo de bandidos que quieren robar la mercancía, lo que impide que el comerciante entre al carro para refugiarse, y le ordena a Bray que lo proteja. Mientras tanto, la tía se queda en guardia, se aleja con su arco y flecha, y cuando recuerda cuando Ak le preguntó si alguna vez había matado a alguien, el policía se asusta un poco, pero siente que debe hacerlo, de lo contrario dejará a sus amigos en peligro, por lo que el líder de la pandilla pregunta que dejen a la pequeña pelirroja en su mano para que puedan realizar algunos actos sin consentimiento, mientras describen lo que piensan hacer con Tsubaki. Sin solo los escucha con una mirada seria en su rostro, y como ganancia sugiere que los hombres se vayan el lugar para que no tengan que morir en este. El líder de la banda afirma que no podrán luchar y proteger a los aventureros de rango inferior al mismo tiempo, por lo que están en desventaja, pero mientras la banda de bandidos se jacta, Tira toma la delantera y dispara a los bandidos que estaban escondiéndose entre la vegetación. Luego Tsaka ataca al primer enemigo y usa la técnica de fuerza vertiginosa para golpearlo con más fuerza, mientras los bandidos se distraen, y aprovecha este momento para matarlo de un solo golpe, y con Sin remata a los otros dos enemigos, todos a la vez. Luego ataca al líder y destruye su espada antes de inmovilizarlo, y luego de ser arrestado, el tipo sigue dando patadas diciendo que va a matar a todos, pero Sin le apunta con su espada al cuello y le dice al bandido que diga quién le dio información sobre él y sus compañeros, pero primero el policía va hacia Sin queriendo calmarlo. Él lo derriba, así que usa sus bolsas de aire adentro para calmarlo, y ella se da cuenta de lo que está haciendo, por lo que se siente avergonzada por la situación, pero dice que necesitaba quitárselo. El aspecto oscuro de él y la forma en que pensó hacer esto fue dándole este abrazo, porque cuando su maestro hacía esto, la niña siempre se calmaba, y en esa espinilla no entendía nada de lo que terminó haciendo la niña. Es después de resolver el problema con los bandidos, Gallen explica que su objetivo era atacar ese carro para obtener bienes vinculados a la iglesia. Sin embargo, los bandidos no fueron informados que llevaba exactamente ese carro, y al escuchar esto, Tsubaki pregunta si realmente los atacaron sin saber que se llevarían, y Gallen explica que su objetivo era matar a todos los ocupantes de la carreta y llevársela en su totalidad con ellos. Y en cuanto a Sin, recuerda que las hermanas habían dicho que necesitaban el reconocimiento oficial de la sede de la iglesia para que Lacia asumiera el cargo de sacerdotisa, y luego Sin se pregunta si había alguien planeando evitar que esto sucediera, y aunque esto puede ser conocimiento, cree que hizo lo correcto al escoltar ese carro, y luego de llegar a Bayreun, el comerciante agradece a todos por su ayuda, ya que solo gracias a ellos pudo llegar sano y salvo a su destino. Allí les entrega los certificados de finalización de obra y les dice que lleven esos documentos al gremio, y después de informar la finalización del trabajo al gremio, Sin pregunta qué harán los otros dos aventureros, y Gallen dice que irá directamente a Kilmont, y en cuanto a Sin, él y Tira irán a Farnir. En esto, Gallen afirma que probablemente se encontrarán en el camino, y luego, Tsubaki les pide a los dos que vayan a hablar con ellos cuando los vean. En esto, Sin se pregunta cómo continuarán el viaje, y dice que realmente disfrutó montar en el carro. Sin embargo, Tira dice lo contrario, después de todo, estaba dolorida después del viaje, y tomando en cuenta la distancia que están de Farnir, Sin cree que sería buena idea que tuvieran un carrito, por lo que deciden ir a comprar uno, pero al ver que todos los carritos son prácticamente iguales, decide hacerle algunas modificaciones. Sin embargo, Tira le toca sutilmente el hombro, diciéndole que su sugerencia es un poco preocupante, pero él afirma que solo quiere reducir los temblores del carro y mejorar el movimiento de sus ruedas. Y Tira a su vez dice que no tiene ningún problema con eso, siempre y cuando no haga nada demasiado llamativo, y Sin le deja claro que esa es su intención, ya que aún está aprendiendo a no llamar tanto la atención. Sin embargo, Tira vuelve a dudar de él, pero dejan la conversación a un lado y comienzan a elegir el carrito, y cuando encuentran el vehículo que satisface sus necesidades, llaman al encargado, y Sin quien comprará el carrito. En esto, el asistente dice que necesitarán caballos con patas fuertes, para que puedan sostener ese carro. Después de todo, un solo caballo no podrá manejarlo. En esto, Sin comenta haber escuchado algunos rumores, que decían que la gente a menudo usa monstruos para tirar de carros, y al escuchar esto, el asistente dice que primero tendrá que domesticar a los monstruos, y luego, Sin sale de la tienda sabiendo ya lo que debe hacer, y señala que puede contar con la transformación de Yusua como último recurso, y de repente, Schenee lo contacta telepáticamente, y le informa que ya terminó de resolver los asuntos del reino, y en cuanto a Sin, le dice que acaba de comprar un carro en Bayreun, por lo que ahora necesitan encontrar algunos caballos para partir hacia Farnir. En este, Schenee propone capturar un monstruo para tirar del carro, sin embargo, tardará un día en llegar a Bayreun, y luego Schenee les pide que la esperen, y Sin, a su vez, dice que no necesita hacerlo. Corre. En este, Schenee dice que el castillo estaba muy preocupado por la repentina desaparición del santuario de la luna, y para ella, esto le sirvió como una buena medicina. Después de todo, Schenee ya estaba harta de todos los halagos dirigidos a los nobles del castillo, y para colmo, la vigilaban constantemente con la intención de reclutarla. En esto, Sin afirma que cualquier reino que quisiera reforzar sus fuerzas armadas querría
podría tener a Eschenee con ellas. Y al escuchar esto, recuerda un reino que incluso se propuso reclamar la propiedad del santuario lunar, pues pensaban que al hacerlo podrían tenerla en sus fuerzas. Y además, dice que muchos intentaron concertar matrimonios para ella, y sin a su vez, no lo duda en absoluto, porque Eschenee en realidad tiene una belleza muy inusual, por lo que es natural que sea muy deseada. Ante eso, ella le pregunta si se siente está celoso de ella y Sin dice que sí, pero se pregunta por qué le preguntó eso tan repentinamente, pero Eschenee cambia de tema de inmediato y le pide que le avise cuando elija la posada en la que se hospedará. Y al verlos, una señora nota que los dos son del extranjero, por lo que le sugiere una posada, pero al llegar al lugar, Sin nota que esa posada parece ser bastante cara. En esto, gastan la mitad de sus recompensas allí, y Sin no cree que esa dama haya recomendado un lugar tan caro. Sin embargo, Tiera cree que la dama no quiso decir nada malo, ya que pensó que los aventureros podrían pagar esa posada. Y además ella cree que está bien disfrutar de cosas buenas de vez en cuando, y cuando llegan a la habitación, Yusua toma su forma humana y se divierte con la cama, porque es muy suave. Y en cuanto a Sin, decide aprovechar el tiempo que tiene para mantener sus armas, y mientras tanto, Tiera va hacia él para preguntarle por Eschenee, y Sin dice que no llegará hasta el día siguiente, así que puede aprovechar la oportunidad para descansar. Y después de cenar, Tiera decide ir a darse una ducha, Yusua le pide ir con ella, y en cuanto a Sin, él sigue trabajando en el mantenimiento de sus armas, pero termina distrayéndose cuando escucha a las chicas en la ducha, por lo que va a la ventana disfruta de la belleza de la luna. Y aún esa noche, Eschenee va hacia el monstruo que le prometió a Sin capturarlo, y ya él, Sin se despierta en medio de la noche sin poder respirar, y cuando levanta la vista, ve a Yusua durmiendo sobre su rostro. Y al día siguiente, le dice a Tiera que permanecerá trabajando en la carreta hasta que llegue Eschenee, por lo que Yusua y Tiera deciden quedarse con él para ver las modificaciones que le hará a la carreta. Y al analizar más el vehículo, nota que lo mejor que puede hacer primero es cambiar los ejes, porque si hace esto y agrega algunos resortes, el carro temblará menos. Y luego explica que por ahora solo necesitará agregar los rodamientos, lo cual está decepcionado. Después de todo, hizo todos los ajustes en muy poco tiempo, y esto va en contra de su objetivo, en este caso, desea lo más discreto posible. Y luego, Sin dice que colocará los rodamientos de una manera más convencional para llamar menos la atención, pero de repente, recibe un mensaje telepático de Eschenee, diciéndole que ella ya está en el bosque y se dirige por la puerta norte. En esto, Sin dice que irá al lugar después de terminar de instalar los rodamientos en el carro, y mientras se dirigen al bosque, se encuentran con una criatura en el camino, y luego Eschenee aparece para darles la bienvenida y dice que esa criatura es el monstruo que tirará de su carro. En esto, Sin siente curiosidad por esa criatura y le pregunta de dónde la sacó, y Eschenee dice que la capturó en una montaña sagrada cercana, y luego, Sin se da cuenta de que no ha cambiado en absoluto. Después de todo, continúa a sorprenderlo. Y en cuanto al monstruo, pronto se acerca a Tiera, demostrando que le gustó de inmediato. En esto, Sin nota que ella realmente tiene una gran habilidad para atraer a todos, tanto a los niños del orfanato como a los monstruos. Luego, se vuelve hacia Eschenee y le pregunta por qué eligió ese monstruo específico, y ella le explica que para tirar de su carro, se necesitaría un monstruo de la clase de la bestia sagrada. Y tomando en consideración el tamaño del monstruo, Sin nota que ella exageró un poco, y luego, Eschenee ya predijo que diría eso, le pide al monstruo que use su habilidad para encogerse, y le explica que puede volverse aún más pequeño, y que les ayudará cuando necesiten pasar por una posada. En esto, Tiera dice que está muy agotada, y Sin le recuerda que la chica era muy intimidante antes, al punto de hacer que cualquiera se desmayara, y al escuchar esto, ella nota que él tiene razón, pero aún piensa que él y Eschenee están la gente más bella, los raros ahí, pero Sin dice que él también lo es sorprendido por esa situación, ya que no tenía idea de que Eschenee traería una criatura de tan alto nivel, por lo que Eschenee le pregunta si hizo algo mal y comienza a mostrar tristeza al escuchar estas palabras, y entonces, Sin intenta calmarla, diciéndole que no hay problema con el monstruo que ella trajo. Después de todo él está muy feliz de tener una bestia sagrada tirando de su carro, y de repente, Yusua comienza a hablar con el monstruo y le dice que la bestia sagrada les está ofreciendo su apoyo, y Sin pregunta si el monstruo ya tiene un nombre, y Eschenee dice que se llama Chispeante y que puede usar habilidades de relámpago, ilusión y trueno. Dicho esto, deciden irse, y Sin le pide a Sinilante que los lleve con Farnit, ya que este será su primer destino, donde verán a un viejo amigo llamado Girar. En esto, el monstruo se apresura a llevarlos hasta Farnit, y en el camino, Sin nota que las modificaciones que les hicieron para atraer menos atención no sirvieron de nada. Después de todo, el brillo en sí mismo ya atrae suficiente atención, y en cuanto a Tiera, ella afirma que no hay nada que puedan hacer al respecto, pero aún así le parece todo muy increíble, porque a pesar de que corre rápido, el carrito no se balancea y ella no siente ningún dolor. Y mientras tanto, Yusua vuelve a hablar con el monstruo sobre su infancia, y le explica a Sin que Chispeante gobernaba la montaña sagrada junto con su madre, hasta que de repente, un aventurero derrotó a su madre, dejándolo solo. Y al escuchar esto, Sin se siente avergonzado por haber hecho ya cosas similares en el juego, y en cuanto a Yusua, ella continúa la historia, y dice que Chispeante salió corriendo del aventurero lo más rápido que pudo, y al final, terminó siendo salvado por un elfo. Y además, Escintillante dice que solo se unió a la Sin, porque olió un olor familiar en su grupo, en este caso, el olor de la Tiera, quien, por cierto, fue el elfo que lo salvó hace mucho tiempo. Y ella, a su vez, recuerda que en realidad salvó a un perro cuando era niña, pero no recordaba quién era. En esto, Eschenee sugiere que le pasen la propiedad del centelleo, pero primero, se detienen en un lugar para que Eschenee deshaga su pacto con él, y una vez hecho esto, Tiera va al centelleo y firma el pacto. Como resultado, ella retrocede
procede, diciendo que necesitará descansar un poco, y cuando está a solas con Eschenee, él se da cuenta de que ella dejó que se firmara el pacto precisamente para poder tener la protección de Sparking. En esto, Eschenee explica que no pueden estar con Tiara todo el tiempo, por lo que necesita la protección de otro ser. Y hablando de eso, Sin dice que siempre la busca cuando está en problemas, y con eso dice que contará con ella por siempre. Y al día siguiente, continúan su viaje y se encuentran con algunas personas en el camino, y luego, Eschenee explica que acaba de enviar un mensaje a Hirot, por lo que las personas que están delante son sus conocidos. Y mientras se saludan, ella les pide que los lleven a Hirot, y en el camino, Sin pregunta más sobre estos dos chicos, y Eschenee le informa que estos dos son descendientes directos de Hirot, y tras llegar a la mansión, se los llevan inmediatamente. Y cuando vio a su amo frente a él, él se sorprende, y dice que no esperaba volver a verlo en esa vida, y en cuanto a Sin, le dice lo mismo a su viejo amigo, ya que no imaginaba que todavía estaba vivo. En esto Girard dice que él tampoco sabe por qué sigue vivo. Dicho todo eso, decide comenzar con las presentaciones antes de pasar a la conversación, y comienza presentando a Wolfgang, el actual rey de las bestias, y junto a él está su hija, Quore, y en cuanto a los dos seres junto a Hirot, son su brazo derecho, llamados Banku y Rahim Dog. Y después de que todos se presentan, es el turno de Sin de hacer lo mismo, y se presenta como un humano superior, y Girard nota que es demasiado formal y dice que puede sentirse libre de hablar normalmente. Y en cuanto a Sin, le pide a Girard que haga lo mismo. Después de todo, siempre se refiere a él como su maestro, y luego Girard explica que solo estaba bromeando y le pide a Sin que no se lo tome tan en serio. Y además, Hirot afirma que esta es una buena manera de romper el hielo. Al fin y al cabo, en ese mundo los humanos superiores son vistos como seres absurdos que deberían ser reverenciados por todos. Y después de sentarse a recordar viejos momentos, Sin y Hirot se ríen, recordando un día en el que casi empeoraron, y Hirot, a su vez, dice no entender cómo salieron vivos de esa situación. Y entonces, Sin se pregunta cuántos enemigos lograron matar ese día, y Hirot, a su vez, decide hablar de algo que hizo en los últimos 500 años. Sin embargo, Sin dice que ya se enteró a través de Eschenee que fundó una nación, y esto lo molesta un poco, ya que Hirot quería tener la oportunidad de alardear de este gran logro suyo, pero Eschenee afirma que severamente exageraría en su forma de contar la historia, por lo que decidió contarla a ella misma. Dicho esto, los deja solos y va a preparar un té, y luego Girard aprovecha para preguntar un poco más sobre su amiga. Y al caer la tarde, Sin logra explicarle toda su situación a Girard, quien finalmente comprende por qué nunca había podido encontrarlo antes. Y a medida que avanza la conversación, Hirot pone su voz más seria y dice que tiene algo que contar, y Sin le pide que continúe, y Hirot le confiesa que le queda poco tiempo de vida, ya que hace una semana sintió que algo estaba pasando equivocado. Y al escuchar a Eschenee hablar de Sin, tuvo la seguridad de que el tiempo comenzaba a fluir para él nuevamente, y todo esto ocurrió luego del regreso del joven. Y para Hirot, esto es una señal de que los dioses han escuchado sus oraciones, por lo que aprovecha esta oportunidad y le pide a Sin que se enfrente a él. Y al escuchar esto, Sin deduce que su amigo quiere morir en batalla, como un guerrero, y Hirot, a su vez, dice que quiere poder luchar contra un guerrero fuerte como Sin, ya que quiere descubrir hasta dónde llega los colmillos pueden alcanzar a un sobrehumano como él. En esto, Sin accede a cumplir el deseo de su amigo, pero primero pregunta si Hirot ya le ha contado a Wolfgang y a los demás sobre su condición, y él dice que ya ha hablado sobre su esperanza de vida con todos. Sin embargo, aparte de ellos, todavía no sé sobre el duelo, pero Girard dice que no tiene intención de ocultárselo. Dicho esto, deduce que Van y Rahim ya descubrieron lo que él realmente quería. Después de todo, han seguido luchando juntos desde que Sin desapareció, y al hablar de sus hermanos de guerra, Girard los describe como el tipo de bestias que tienen mayor esperanza de vida y que también lo han acompañado durante todo este tiempo. Y como ya son muy mayores, Girard siente que es hora de que liberen a la nación de sus influencias, y Sin dice que aprendió que Wolfgang era un excelente gobernante. Y luego, Hirot confirma esta información y dice que Wolfgang es muy hábil para escuchar a la gente y actuar de acuerdo a lo que la gente espera de él. Por lo tanto, Hirot cree que es un excelente candidato para reemplazarlo. Y luego, Sin le pregunta si no dejó nada abierto, y Girard dice que el único asunto por resolver en su vida es el duelo contra él. Y más tarde esa noche, Girard va con Wolfgang y su hija y les dice que ya ha decidido el lugar donde morirá. Wolfgang pregunta qué quiere decir exactamente con eso, y entonces Girard le recuerda que le queda poco tiempo de vida, y le dice que utilizará el resto de su tiempo en un duelo contra Sin, que tendrá lugar en una semana. Y al escuchar esto, se dan cuenta de que ha llegado el momento tan esperado, pues ahora Girard por fin puede cumplir su deseo, convirtiéndolo en una absoluta realidad. Y mientras tanto, Quore se pregunta por qué están tan tranquilos ante esa situación, y Hirot le explica que ha vivido una vida muy larga, donde vio caer a algunos de sus compañeros o matar a sus hijos, por lo tanto, afirma que ahí no es necesario que viva aún más. Y al escuchar cómo se siente ante esta situación, acepta su decisión, y Girard le informa que la última y más grande pelea de su vida tendrá lugar en el bosque de Ralois, por lo que pide a todos que estén allí para presenciar este mismo momento, parte importante de tu vida. Y mientras tanto, Sin observa atentamente el cielo frente a él y sigue pensando en el duelo que él y Hirot se propusieron hacer. Al fin y al cabo, esta propuesta llegó muy de repente. Ante eso, Yusua se acerca a él para preguntarle si algo anda mal, y para no preocuparla, Sin le dice que todo está bien. Y en cuanto a Hirot, sigue pensando en Sin, y confiesa que siempre lo admiró, por eso cuando desapareció, Hirot sintió que el mundo se volvía más aburrido sin su presencia, y además, renunció a sus ganas de luchar contra Sin, por pensar que esto nunca sería posible. Y al día siguiente, Sin restaura el equipo de su compañero, dejándolo en perfectas condiciones
para el combate. En este, Girard comenta que mañana es el día decisivo en el que peleará contra Sin, y entonces decide hacerle una pregunta al chico respecto a Eschenee. En este caso le gustaría saber si Sin tiene intención de regresar a su mundo, y deje el esquema nuevamente si encuentra una manera de hacerlo. Washen dice que si tiene intención de hacer eso, después de todo lo que lo motiva a seguir luchando sin parar es su deseo de regresar a su mundo. En este punto, Girard se siente insatisfecho con su respuesta, pero se disculpa por preguntar algo innecesario. En esto, Sin dice que las cosas serían más fáciles si tuvieran una manera de resolver las cosas tanto para él como para Eschenee, porque de esa manera todos serán igualmente felices. Sin embargo, Girard dice que no cree que esto se pueda hacer, y al día siguiente, finalmente se dirigen al lugar del duelo, y Girard ya muestra toda su felicidad con este evento incluso antes de que haya comenzado. Y cuando llegan al lugar del duelo, Sin le pide a Eschenee que se proteja en caso de que se produzca un ataque, y ella, a su vez, lo tranquiliza diciéndole que no necesita preocuparse por nada. Y en cuanto a Hirot, se despide de sus amigos. En esto, Wolfgang promete llevar adelante su reinado con todo su compromiso, y Quore afirma que ayudará a su padre en esta tarea, y se convertirá en un guerrero digno del linaje del primer rey. Dicho esto, Girard parte hacia la arena de combate con una gran sonrisa en su rostro, y luego, Wolfgang toca suavemente el hombro de su hija y le dice que tendrán el honor de presenciar al primer rey cumpliendo su deseo. Ante eso, Sin le pregunta si está listo para el duelo, y Girard le dice que comience tan pronto como quiera, y poco después, una gran explosión se hace visible en el horizonte, dejando a los espectadores sorprendidos. Y durante la pelea, Hirot nota que los ataques de Sin siguen siendo tan fuertes como siempre. Sin embargo, Sin nota que a pesar de que dice esto, Hirot aún logra contener estos ataques como si no fueran nada. Y cuando regresan a los ataques directos, se forman varias explosiones en el horizonte del bosque, demostrando que la pelea estaba llegando a su punto máximo. Y Quore queda impresionado por lo increíble que está siendo la tan esperada pelea entre ambos. Y en cuanto a Wolfgang, afirma que no tenía idea de lo fuerte que era el primer rey, y al escuchar a los dos mostrar toda esta sorpresa, Eschenee explica que solo están calentando. En esto, Kira queda impresionada por la fuerza de los dos, y pregunta si Eschenee también es fuerte en ese punto, pero ella afirma que sufriría mucho si intentara pelear con Girard, por lo que esa pelea entre los dos es algo épico y que deben salvar en sus vidas. Memorias. Y volviendo a la pelea, Hirot nota que las técnicas que desarrolló para luchar contra Sin son inútiles. Sin embargo, Sin afirma que Hirot es mucho más fuerte que eso, y luego, dice que apostará todas sus fichas en su próxima técnica. Habiendo dicho eso, toma su forma de bestia. Y luego, recuerda cuando Sin le había dicho que pelearía duro, pero que no usaría los títulos que adquirió al derrotar al jefe final. Después de todo, confiar en habilidades tan injustas no sería nada ético de su parte. En esto, Girard afirma que ella habría hecho lo mismo si estuviera en el lugar de Sin. Sin embargo, deja en claro que quiere pelear contra Sin mientras él usa toda su fuerza, incluso si esta pelea termina en solo unos segundos. En esto, Girard ataca a su oponente con sus colmillos e intenta golpearlo en la espalda. Sin embargo, Sin logra defenderse a tiempo con su espada y dice que Girard ciertamente no estaba pensando en matarlo usando solo eso. Y entonces, Girard decide usar su técnica definitiva, llamada excelencia legendaria, y al recibir el ataque, Sin nota que en realidad es muy fuerte. Y entonces Hirot aprovecha esta breve distracción de su oponente y aparece detrás de Sin atacándolo con diferentes habilidades. Y con eso, Sin se da cuenta de que su amigo se está tomando esa pelea muy en serio, mientras que él no estaba peleando con todas sus fuerzas. Y entonces, decide tratar a Hirot con el respeto que se merece, y lo ataca con una de sus mejores habilidades, un esplendor de energía llamado celestial legendario. En este, Hirot lo ataca nuevamente con la legendaria habilidad de excelencia, y luego de que los poderes se rompen, Hirot aparece nuevamente detrás de él para atacarlo, pero antes de que pueda hacerlo, cae hacia atrás sin mucha fuerza. Y luego, comienzan el último diálogo que tendrán, y Hirot demuestra que está feliz de haber al menos hecho que su presa llegue a Sin. Después de todo, su deseo finalmente se cumplió. Sin embargo, le pide a Sin que lo ataque por última vez con todo su poder, y este rápidamente cumple su pedido, pero antes de asestar su golpe final, ambos se despiden mentalmente. Y luego de aplicar su golpe, Sin lleva el cuerpo de Hirot a los demás, y les pide que levanten la cabeza. Después de todo, su rey pudo golpearlo, un humano superior, y esto significa que Hirot finalmente logró ascender a su nivel. Luego, notan a Girard con una sonrisa en el rostro, lo que demuestra que vivió sin ningún arrepentimiento, por lo que deciden dejar de llorar. Y al final de esa tarde, todos en el reino llevan el ataúd de Hirot a su destino final, y en cuanto a Sin, vuelve a reflexionar mirando la estrella, hasta que de repente, Eschenee lo ve y decide correr hacia él para abrazarlo. Él, y dice que el niño aparentemente está a punto de desaparecer en alguna parte. Y en cuanto a Sin, dice que estuvo consciente del deseo de Hirot todo el tiempo, pero comienza a llorar, y afirma que lidiar con la muerte de su amigo sigue siendo doloroso aún así. En esto, Eschenee le recuerda que cumplió con su deber, y dice que ahora por fin puede llorar y dejar salir su tristeza. Y cuando noté que las chicas vestían de cierta manera peculiar, Sin pregunta por qué usan esa ropa, y Eschenee explica que los elfos tienden a llamar mucho la atención, por lo que decidieron disfrazarse de bestias para pasar desapercibidos. Y cuando recuerda que él fue quien les introdujo el concepto de cosplay, Sin se sorprende, ya que no se imaginaba que esto podría servir para nada, por lo que Eschenee le pregunta qué pensaba de la ropa, y Sin sigue un poco avergonzada, dice que se veía muy bien con ese traje. Y al escuchar esto la chica se sonroja, y desvía el tema diciendo que deben ir a Wade, por eso les recuerda que deben darse prisa con esto. Y en cuanto a Sin, sigue pensando en el entierro de su viejo amigo Hirot, y explica que el responsable de su entierro fue otro amigo suyo
suyo, en este caso, Wade, un superior Dragnir. Y cuando llegan al lugar esperado, Sin pregunta si Wade se habría convertido en monarca como Hirot, y Eschenee dice que no, porque a pesar de que fue el primer emperador del Imperio Dragón de Killmont, cortó lazos con la familia imperial, pero aún así ha seguido viviendo una vida liberada desde la estabilización de Killmont. Y Eschenee explica que el actual segundo emperador originalmente estaba destinado a ser el primero, sin embargo, resultó herido durante la fundación de la nación, por lo que Wade solo actúa como un reemplazo temporal. Y al reunirse con Core y su padre, están dispuestos a llamar a Wade para verlos, por lo que Wade va hacia ellos y les promete servirlo una vez más, pero lo trata muy formalmente, lo que deja a sin gracia. Y luego, le pide a Wade que deje de hacer todas esas formalidades, pero al escuchar esto, a Wade le parece extraño este cambio, ya que siempre ha estado acostumbrado a llamarlo maestro y no por su nombre. Y cuando nota que Eschenee usa ese traje de bestia, le pregunta por qué está vestida así, y ella responde que solo está atendiendo a los gustos personales de Sin. En esto le pide que tenga más cuidado con sus palabras, ya que podrían terminar creando malentendidos sobre su personalidad. Dicho esto, se sienta a hablar con Wade y le informa sobre la heroica muerte de Hirar, quien murió como legítimo guerrero. En esto, Wade le pregunta qué piensa hacer a partir de ahora, y Sin le explica que ya leyó todo lo que pudo en la biblioteca de la ciudad, por lo que su próximo paso será ir al lugar sagrado. Y en cuanto a Wade, dice que primero tendrá que regresar a Killmont, pero le pide a Sin que le permita unirse a ellos después de eso. Y entonces, Sin acepta esta idea. Después de todo, no han formado un grupo desde hace mucho tiempo, y Wade sugiere que continúen manteniendo contacto a través de la telepatía. Dicho esto, Sin decide irse, pero antes de eso, le da a su amigo su arma personal, la Nagizuki, y Wade, a su vez, afirma que no ha empuñado esa arma en mucho tiempo, y Sin dice que sí, ya se le hizo todo el mantenimiento al equipo. En esto, Wade elogia el increíble trabajo del niño, pero dice que el arma parece ser incluso más poderosa que antes. Y Sin le informa que su control de mana ha mejorado desde que reparó el equipo Hirot, y gracias a eso es un 50% más fuerte, y al escuchar esto, Wade se sorprende. Después de todo, logró dejar un arma que ya era fuerte aún más fuerte. Y después de salir de la casa de tu amigo Sin se dirige hacia el gremio y dice que le gustaría aumentar su rango de aventurero al menos al rango C, por lo que acepta un trabajo eliminando duendes y les explica a las chicas que terminarán este trabajo en un máximo de un día. En este, Core pide acompañarlo a él y a sus compañeros en esta misión, y en cuanto a su trabajo, dice que lo terminará tan pronto como regrese. En esto, Sin le pregunta más sobre su trabajo y Core le informa que está investigando el bosque de Raloa donde él y Hirar pelearon, y el propósito de su investigación es asegurarse de que el bosque esté creciendo correctamente, y Sin, a su vez, pide ir a ver este lugar con ella más tarde, ya que él fue uno de los participantes en el duelo que tuvo lugar en el bosque, por lo que Core se alegra de saber que él también se unirá a su misión, y luego de eso, se dirigen hacia los duendes para cazarlos, y en poco tiempo terminan el trabajo, aniquilando a todos los duendes que se encontraban en el lugar. Una vez hecho esto, comienzan a examinar los árboles regenerados y buscar algo en la zona. Eso no es natural, y cuando terminan las misiones, regresan al gremio, en el cual, la asistente dice que tiene un mensaje de Barlux para Sin, y luego, lee la carta, y descubre que fue convocado por el palacio en Vaidelich para ir al lugar lo más rápido posible. En esto, Tiara pregunta por qué lo están llamando al palacio, y Sin dice que él tampoco tiene esa respuesta, pero cuando piensa un poco más, recuerda el día que arrojó una espada en dirección al palacio, por lo que cree que esto puede tener algo que ver con este llamado, y entonces, Sin decide encargarse de este asunto antes de seguir aumentando su rango, y en cuanto a Core, ella dice que a ella también le gustaría poder acompañarlo, sin embargo, como la chica no puede salir del país, no lo hará, poder seguirlo. En esto, Sin le pide a Core que le informe cuando Wolfgang esté libre, ya que quiere entregarle algo a su padre, y luego, ella lo lleva con Wolfgang de inmediato. En esto, Sin le informa que tendrá que ir a Vaidelich en el último minuto, por lo que está allí para entregarle las lunas de la muerte de Hirart a Wolfgang, y además Sin dice que ya cambió el dueño de los equipos, lo que le permitirá transferirlos a quien quiera, en cuyo caso, Wolfgang no cree en lo que está viendo. Después de todo, había escuchado que estos equipos fue destruido durante el combate. En esto, Sin revela que las lunas de la muerte fueron hechas por él, por lo que repararlas no sería un problema para él, y además, Sin dice que el propio Hirot le pidió que le entregara las lunas de la muerte a Wolfgang tan pronto como terminara el duelo. En este, Wolfgang equipa el armamento, y Sin dice que ahora él es quien será el responsable de elegir al heredero de ese equipo. Y después de todo esto, decide continuar con su objetivo, y opta por utilizar la teletransportación para llegar al santuario lunar en el mismo momento. Y al llegar al lugar, Sin nota que hizo bien en usar una habilidad de sigilo junto con la teletransportación. Después de todo, había 3 enemigos esperando su llegada, y Eschenee, a su vez, deduce que los enemigos estaban seguros de que el santuario lunar reaparecería allí, y esto por sí solo deja clara la ignorancia de todos, que todavía no se han dado cuenta de que el establecimiento se puede cargar. Y en medio de la conversación, Eschenee muestra preocupación por la posibilidad de que Sin desaparezca nuevamente, pero luego no habla del tema y sigue adelante frente a todos. Y al quedarse atrás con Tiara, dice que realmente no es capaz de imaginar la sensación de esperar a alguien que puede o no regresar, en lo que Tiara le recuerda que los humanos y los elfos tienen una percepción muy diferente del tiempo. Después de todo, los elfos pueden esperar a alguien todo el tiempo que quieran, ya que viven cientos de años. Y al escuchar esto, Sin deduce que quedarse pensar demasiado en tus problemas realmente solo te hará daño, y Tiara a su vez le aconseja centrar sus pensamientos en cosas más útiles. En esto, Sin interpreta esta línea como una ofensa, pues ella lo describió como una persona que lleva la vida.
medida, con relajación, y al dirigirse al gremio de Barlux, Sin pide hablar con él y le pregunta sobre el tema que a Barlux le gustaría tratar, pero la recepcionista le explica que esos asuntos confidenciales no se los pasan a ella. Pero aún así, ya sospechaba que el ser llamado a la escena, después de todo, definitivamente no es un aventurero común y corriente, y además comenta que siempre solo está acompañado de mujeres hermosas, pero Sin dice que también ha trabajado con hombres, y luego menciona a Wilhelm, lo que deja a todos en silencio al mismo tiempo. En la recepcionista explica que Wilhelm no suele trabajar junto a nadie, y además, hay muchas teorías oscuras sobre él, lo que hace que pocas personas tengan el valor de acercarse a él para proponerle algún tipo de asociación. Y de repente, la otra recepcionista regresa y le pide a Sin que la siga, tras lo cual es llevado a Barlux, y ya en la habitación se encuentra con el mago Arad, quien se encarga de evaluar las piedras preciosas para el gremio. Por lo tanto, también evaluó la piedra preciosa con forma de calavera que había traído Sin, en la que el niño pregunta el motivo por el cual el palacio lo convocó, pero antes de darle esta respuesta, Arad le comenta sobre una espada que golpeó el palacio y que terminó siendo atrapado en la habitación de la segunda princesa de Baidelich. Ante esto, Sin comienza a preocuparse, pero Arad lo tranquiliza diciéndole que nadie resultó herido, y aunque esta situación en sí misma ya es intrigante, Arad afirma que la espada tiene un encantamiento elemental y materiales base muy impresionantes, y además, la piedra preciosa con cara de calavera que derrotó también poseía un maná poderoso. En esto, Sin entiende que todos allí ya descubrieron que él fue el responsable del incidente de la espada, y finalmente, Arad dice que Sin fue convocado por el palacio precisamente por esa razón, porque dadas las circunstancias, el gremio terminó descubriendo su secreto. Sin embargo, como recibió una carta de recomendación del santuario Loa, las consecuencias de esto no fueron tan desastrosas. Dicho esto, Barlux va directo al grano y revela que Sin fue llamado por la segunda princesa, Rionne. Después de todo, este incidente despertó su interés en él, y a diferencia de lo que el chico está pensando, ella no lo castigará por eso, por lo que él le pregunta qué quiere exactamente con él, pero Barlux dice que no tiene esa respuesta, y al regresar a casa, explica la situación a sus compañeros, y Schnee deduce que la segunda princesa quiere tenerlo como su sirviente, o tal vez, quiere concertarle un matrimonio con una importante mujer noble. En esto, Sin señala que necesitará dar una buena razón para rechazar esta oferta, para evitar sufrir algún tipo de represalia, y Schnee sugiere que la presente como su novia, porque al hacerlo, no necesitará casarse con ninguna mujer noble, y al final en medio de la conversación, Yusuo los interrumpe y pregunta si Sin también hará un ejercicio para dos con Schnee. Ante esto, él lo niega de inmediato, y explica que ese matrimonio es solo una mentira, y al día siguiente, va a encontrarse con la princesa, y es recibido por Garras, el responsable de guiarlo hasta el lugar donde ella se encuentra, y cuando se encuentra cara a cara con Rionne, le agradece formalmente la invitación, y Rionne a su vez, le pide que olvide un poco la formalidad y la llame por su nombre. En esto, él aprovecha y va directo al grano, preguntando por qué lo llamó al lugar, y Rionne dice que tiene que ver con Skullface, y luego, ella muestra la espada que blandía Skullface, y Sin deja en claro que él fue quien accidentalmente arrojó la espada hacia el palacio. En esto, Rionne dice que es un aventurero diferente a los demás por su extraordinaria fuerza, y explica que muchos en esta posición de poder usarían su fuerza para cosas equivocadas, como planear asesinatos, lo cual no es su caso, ya que Rionne ya lo ha descartado como una persona maliciosa, con la ayuda de su habilidad de intuición, y además, tiene una carta de recomendación del santuario Loa, lo que lo hace aún más confiable, pues Schnee nunca le daría una carta así a cualquiera. Ante todo este contexto, Rionne decide ser más directa, y le pide a Sin que se bata en duelo contra ella, y mientras tanto, uno de los sirvientes de la casa se topa con una sombra misteriosa que lo rodea en los pasillos. Y al escuchar la verdadera intención de la princesa, todos quedan atónitos por lo que escuchan, y el sirviente afirma que primero deben discutir si deben permitirle o no ingresar a sus servicios. Sin embargo, la princesa no está de acuerdo con esta afirmación, y dice que lo primero que deben hacer es confirmar la opinión de Sin verdaderas habilidades. Y entonces, el sirviente insiste, y dice que hay mejores formas de iniciar esta conversación sin necesidad de retarlo a duelo, y la princesa decide mantener su postura más incisiva, y dice que esa forma más elegante de actuar es parte de la personalidad de su hermana menor. Dicho esto, llama al niño para iniciar el duelo lo antes posible, y luego ambos se dirigen a un dispositivo de teletransportación, y la princesa le explica que los llevarán a otro lugar, para que puedan pelear a su antojo y sin mucha preocupación. Y cuando tocan el cristal mágico, son teletransportados a un campo de entrenamiento, el cual era utilizado como campo de batalla de los elegidos, y en cuanto a su mecanismo de teletransportación, la princesa dice que no sabe qué otros usos tiene. Después, en definitiva, los puntos de teletransportación son tecnologías anteriores al declive de la gloria, por lo que no pueden entender esta tecnología tan bien. Dicho esto, le pide a Sin que consiga su arma, y luego los dos se dirigen al centro de la arena, ante lo cual la princesa le explica que esa batalla entre ambos servirá para poner a prueba sus habilidades, por lo tanto, le pide que ataque a cierto punto, medida. Y en cuanto a Sin, él le pide que se lo tome con calma, por lo que los dos se atacan, y en cierto momento de la pelea, ella le lanza su espada a Sin, con la intención de tomarlo desprevenido. Sin embargo, él logra esquivar con calma, pero elogia el ataque sorpresa de la princesa. En esto, ella afirma que su próximo ataque será mucho más difícil de esquivar, por lo que Sin decide ajustar sus estadísticas para poder luchar contra un especialista en combate cuerpo a cuerpo. Una vez hecho esto, Sin la ataca nuevamente, y la princesa a su vez le deja claro que puede usar sus habilidades en la batalla, y luego ambos activan la habilidad Vigor Vertiginoso. Y ante esto, el sirviente nota que los dos están prácticamente al mismo
mismo nivel de mejora de habilidades, por lo tanto, lo único que los separa ahora es la competencia técnica de cada uno, y al atacar nuevamente a la princesa, Sin es recibido con otro golpe, pero logra salirse con la misma maestría que antes. En esto la princesa afirma que ambos tienen un estilo de lucha similar, y además, la velocidad de reacción de la princesa 2 también es similar. Y en cuanto a Sin, nota que la disputa entre ambos será muy difícil, por lo que les pide que detengan la pelea allí, pero al escuchar esto, la princesa se decepciona y les pide que alarguen un poco más la batalla. Sin embargo, Sin dice que su espada también está al límite, por lo que mira la espada y confirma sus sospechas de que el arma no resistiría. Y en cuanto al sirviente, afirma que esa breve pelea es más que suficiente para valorar al niño, y la princesa queda convencida y decide terminar ahí la batalla. Y luego pregunta si Sin está interesado en unirse a ellos, ya que se sentiría mejor si tuviera su ayuda a disposición del reino. En esto, Sin se disculpa de antemano y rechaza la oferta de la princesa, y al escuchar esto, ella intenta negociar y dice que puede darle un rango muy alto, pero Sin señala que todos estos poderes estarán acompañados de grandes responsabilidades, por lo que regresa para rechazar la oferta y dice que prefiere vivir la vida libre de un aventurero. En esto, la princesa elige respetar su decisión, pero le pide a Sin que le avise si cambia de opinión, y luego nota la espada de Skullface allí y le pregunta por qué trajo este armamento allí, ya que ni siquiera la usó. Y luego, explica que en el reino existe la costumbre de que un hombre le entregue una espada a una mujer cuando le propone matrimonio, y en este caso, ella usaría su cara de calavera para eliminarlo, si Sin le fuera infiel. En este, la princesa dice que considerará esa espada que arrojó en su habitación como un simple regalo. Al fin y al cabo, esta tradición de regalar una espada a la novia hace tiempo que cayó en desuso. Sin embargo, el sirviente le dice al niño que hay algunos conspiradores que quieren arrestarlo, porque creen que arrojó esa espada en la habitación de la princesa con motivos ocultos. Y al escuchar esto, Sin afirma que a pesar de que no tenía intención de arrojar la espada al castillo, su acto podría haber matado a alguien. Por lo tanto, la princesa opta por considerar la espada como un simple regalo, porque si lo trata como una propuesta del matrimonio, esto podría dañar el costado de Sin. En esto, le permite quedarse con la espada, y le dice que su único objetivo es continuar su trabajo como aventurero, tal como lo ha hecho desde entonces, y además, Sin dice que ella no necesitará pagar nada por la espada, y al mismo tiempo, en cambio, la princesa simplemente debe otorgarte permiso para acceder a áreas restringidas de la biblioteca mágica. Y al escuchar esto, la princesa explica que esa espada vale lo suficiente para sustentarlo por el resto de su vida. Sin embargo, Sin dice que su deseo es solo adquirir más información, y con todo decidido, los dos cierran el trato y regresan al castillo con el dispositivo de teletransportación. Y tan pronto como regresan, se encuentran con el cardenal Gredil bajo el efecto de la seducción y la confusión, tras lo cual el sirviente acude al señor para ayudarlo, y luego Sin y la princesa son transportados a otro lugar, dejando atrás a Gredil y al sirviente. Y al ver a la princesa aturdida en el suelo, Sin se acerca a ella y le explica que acaban de ser teletransportados a otro lugar, y al analizar esas ruinas, nota que terminaron en la tierra sagrada de Calquia. Y en cuanto a lo que pasó con el cardenal Gredil, la princesa no entiende nada, porque un sacerdote tan poderoso como él nunca perdería el control tan fácilmente, y Sin dice que solo deberían concentrarse en poder salir de ese lugar, y entonces, él le pregunta si todavía puede usar su telepatía, y la princesa dice que no, por lo que Sin decide usar su telepatía, y le pide a la princesa que lo lleve a una ciudad más cercana, y ella, a su vez, le explica que la ciudad más cercana sería el muro de Valmer, y de repente, recibe una llamada telepática de una Eschenee desesperada, y luego le asegura que todo está bien, y Eschenee dice que solo estaba preocupada, porque pensó que había desaparecido como la última vez, y luego, le explica toda la situación, y le dice que el cardenal Gredil ha sido controlado a través de la seducción y la confusión. En esto ella afirma que este tipo de habilidades que afectan la mente son consideradas como un gran tabú, por lo tanto, incluso alguien de la realeza podría ser condenada a muerte si la descubrieran usando estas habilidades. En esto, Sin explica que podría usar su teletransportación para escapar rápidamente, sin embargo, sabe que al usar una magia supuestamente perdida, la princesa y su gente ciertamente pesarían sobre él y no lo dejarían en paz. En esto, le pide ayuda a Eschenee para tratar con estas personas, y ella está dispuesta a ayudarlo, y Sin hace arreglos para encontrarse con ella en Valmer. Y en cuanto a Eschenee, decide llamar a Tiera para que la acompañe al palacio, y en el camino, le cuenta que Sin se vio involucrado en un problema, y deduce que posiblemente haya un demonio en medio de todo esto, que en este caso, son criaturas que nacen del miasma, y su principal objetivo es simplemente hacer sufrir a sus enemigos. En esto, Eschenee explica que la mayor diferencia entre los demonios y otros seres es que estos se fortalecen cuando están dentro del miasma, y también pueden pretender ser otros monstruos. Y en cuanto a los monstruos que son afectados por el miasma, comienzan a atacar a otras criaturas a su alrededor al azar, y volviendo a hablar de demonios, Eschenee dice que mientras más humanoide sea el demonio, más poderoso e inteligente será. Por lo tanto, un demonio capaz de controlar las mentes de otras personas, seguramente será colocado en la clase de conde. Y viendo que la situación es relativamente grave, Tiera pregunta hasta dónde puede llegar el nivel de un demonio de este tipo, y Eschenee sugiere que es aproximadamente el nivel 400, momento en el cual Tiera comienza a sentirse mal, ya que este es el nivel de un monstruo intermedio y ella ni siquiera está al nivel, la mitad de este camino. En esto, Eschenee la tranquiliza y le dice que su papel solo será observar la situación, y cuando llegan al palacio, ella usa su habilidad para esconderlos, y al ver esto, Tiera se da cuenta que el plan será entrar el lugar de forma segura, sigilo, y luego, Eschenee la levanta y salta al palacio,
miedo, y mientras caminan por el lugar, Tiera admira la confianza con la que su maestro camina por el lugar, porque en su caso, Tiera todavía tiene miedo incluso usando la habilidad de ocultamiento. Entonces, van al calabozo, y Schnee se da cuenta de que el demonio que le hizo eso a Greril ya ha sido arrestado, y cuando borra a los guardias, abre la celda que retiene al cardenal Greril, y en cuanto a él, le explicas que no recuerda haber sido golpeado por esos hechizos de control mental, y cuanto más intenta recordar, Greril solo logra acceder a unos pocos fragmentos de recuerdos. En esto, Schnee afirma que no recuerdo nada debido a que fui golpeado por dos hechizos intermedios. En esto, ella lo tranquiliza, diciéndole que los dos individuos que fueron teletransportados ya se encuentran bien y pronto regresarán al palacio, y luego de dejarlo despreocupado por esa situación, le sugiere disipar los efectos de estado que hay en él. Pero antes de que pueda hacer algo, el demonio la detiene, y al verla, la reconoce de inmediato, y dice que ella siempre está perturbando los planes de su especie, por lo tanto, decide acabar con ella lo antes posible. Sin embargo, Schnee continúa cortándole las garras con su espada. En este, el demonio pregunta por qué protege a ese humano, y ella afirma que no podía dejarlo morir por las falsas acusaciones que le atribuían, y además, permitir que los demonios hicieran lo que quisieran sería perjudicial para el demonio. Santuario lunar. Y al escuchar esto, el demonio explica que ese era el lugar donde solía hospedarse un humano superior. En este caso, este fue el humano que se encargó de matar a varios demonios de su especie. Sin embargo, afirma que esto es en el pasado, y le pide a Schnee que se una a ellos. Después de todo, ella misma ya fue abandonada por su antiguo jefe. Y al escuchar esto, Schnee se enoja y toma su espada luna azul, para luego cortarle la cabeza al demonio en una fracción de segundos, y luego de hacer esto, vuelve a caminar por los pasillos del palacio acompañada de Greril, y al llegar a la habitación del rey, explica toda la confusión que rodea al cardenal Greril y afirma que un demonio estuvo detrás de esto todo el tiempo y usó habilidades de control mental para controlar las acciones de Greril. Pero además de eso, Schnee deja claro que las dos personas que fueron teletransportadas por error están a salvo. En eso, Greril se disculpa por toda la confusión que causó, pero el rey deja claro que él no tuvo la culpa de nada, ya que él fue bajo los efectos de la manipulación mental. Por lo tanto, permite que Greril continúe actuando como enlace del reino en la iglesia, y en cuanto a Schnee, le pregunta qué hará a partir de ahora y ella dice que tendrá que ir a algún lugar por ahora. Con eso, ella sale de la habitación y le explica a Tiera que Sin está en la ciudad amurallada de Valmer, por lo que su próximo destino será ese lugar. Y luego, Tiera pregunta cómo van a llegar al lugar. Después de todo, Sin tiene el carruaje, por lo que Schnee comienza a correr y hace que Tiera la siga. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.